Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al mejor curso de Amazon Afiliados completo, totalmente gratis. Vamos a estar viendo desde cero qué es Amazon Afiliados, cómo funciona, cómo tú puedes crear la página web, el keyword research, absolutamente todo. Este curso es ideal para personas principiantes que no saben nada y también para personas que quizás ya sepan un poco acerca de Amazon Afiliados. Y te aseguro que este curso no va a ser como cualquier otro curso que quizás ya hayas visto de Amazon Afiliados, ya que tiene un potente diferenciador que ya vas a estar viendo. Recuerda que mi trabajo para ti es hacerte prácticamente todo más sencillo, así que es lo que voy a estar haciendo en este curso, ya que te voy a estar dando el 80% prácticamente ya trabajado, ya creado, para que tú solamente realices configuraciones pues necesarias, muy fáciles, y te dediques a crear contenido, que es lo más importante a la hora de trabajar en Amazon Afiliados. Créeme que en donde más nos vamos a concentrar es que realmente tú comiences a ganar dinero con Amazon Afiliados paso a paso. Así que ponte cómodo porque este curso va a ser largo, pero te aseguro que si tú implementas todo lo que verás en el curso, al final de este curso yo te aseguro que tendrás lista tu página web y también vas a comenzar a ganar dinero. Así que vamos allá. Y bueno amigos, este es el proyecto que vamos a estar creando en todo el curso. Aquí lo estás viendo en pantalla. En este caso son los mejores autoasientos para bebés. Como puedes ver, esta es la página principal y aquí pues está lo que es el top de los 4 mejores autoasientos, etcétera. Aquí la gente puede ver el precio, etcétera. También acá en el menú tenemos la guía principal, mejores marcas de autoasientos, etcétera. Entonces este va a ser el proyecto que vamos a estar haciendo. Recuerda que también obviamente tú lo vas a estar adaptando a tus necesidades y al producto que vas a estar recomendando. Y bueno amigos, pues oficialmente te doy la bienvenida como alumno a este curso completamente de Amazon Afiliados, y aquí hay un punto muy importante que yo quiero enfatizar mucho, y es que, siéndote muy sincero, este curso está valorado en más de $3,000. Toda la información que yo te voy a estar dando generalmente es información que la puedes encontrar en cursos de pago a un valor muy alto. Entonces aquí yo te lo voy a estar dando completamente gratis. Lo único que yo te pido es que realmente valores toda esta información y que me puedas apoyar dándole like a este video y también comentando qué tal te ha ido en el curso. Puedes comentar: oye, realmente me ha ido bastante bien, un curso muy completo, porque si tú comentas y si tú le das like al video, pues YouTube lo va a promocionar a más personas. Entonces realmente es lo único que te pido, que comentes y que también le des like al video y que también te puedas suscribir para seguir subiendo cursos de calidad como estos. Ahora amigos, recuerda que este es el temario del curso y este temario lo vas a tener en la descripción y también en el primer comentario. Porque si tú ya sabes algunos de estos temas, pues simplemente vete al tema que más te interese. Mi recomendación para ti es que si tú eres principiante, por favor, ve todo el curso desde cero. No te saltes absolutamente nada. Yo te aseguro y te garantizo que vas a aprender paso a paso. Entonces ahí tienes el temario. Y bueno amigos, ¿qué es Amazon Afiliados y cómo funciona? Amazon Afiliados es un programa de recompensas que pues ha creado Amazon para que las personas puedan recomendar cualquier producto de la plataforma de Amazon, y si la persona compra ese producto te van a estar dando una comisión dependiendo el producto que tú vendas. Por ejemplo, supongamos que tú recomendaste una laptop gamer y la persona a la cual tú le recomendaste ese producto compró esa laptop. Entonces al momento que esa persona hace la compra de esa laptop que tú le recomendaste, pues tú te estarás llevando una comisión. Pero no solamente termina ahí, porque por ejemplo, si la persona se llevó la laptop pero de repente se acuerda que tenía que comprar otras cosas, como por ejemplo un regulador, una extensión o cualquier otra cosa que se te ocurra, entonces ahí viene ese valor agregado, porque también de todo lo que compre esa persona a ti te van a estar dando también la comisión. Entonces incluso si tú le recomendaste la laptop pero la persona decidió comprar otra laptop, otro modelo que quizás tú no le dijiste, eso no importa, porque al final si compra una laptop te van a estar dando la comisión. Entonces eso también es lo más importante, porque no solo vas a recibir comisión del producto que tú recomendaste, sino simplemente recibes comisión
comisiones por todo lo que la persona compre. Entonces eso es genial porque pues al final es más ganancia para ti. Entonces así es como funciona, amigos, el sistema de Amazon afiliado. Recuerda que también lo vamos a estar viendo más a fondo más adelante. Y bueno, amigos, una pregunta que me hacen mucho es que si hoy en día sigue siendo rentable ganar dinero con Amazon afiliados, si realmente aún se gana bien acá en Amazon afiliados. Y lo que yo quiero decirte hoy, y voy a ser muy sincero contigo, es que sí, amigos, sigue siendo rentable. Y aquí viene un punto muy importante, siempre y cuando hagas las cosas de la forma correcta. Por eso estás en este curso, porque te aseguro que este curso pues te voy a enseñar las formas correctas de hacer pues esto de Amazon afiliados. Entonces, si tú quieres todo rápido, que quieres ganar dinero, bastante dinero al día siguiente, o piensas que te vas a hacer rico de la noche a la mañana con Amazon afiliados, pues lamentablemente no funciona así, ya que requiere mucha dedicación y esfuerzo, amigos. Pero realmente si haces las cosas correctas, claro que sí es rentable y seguirá siendo rentable Amazon afiliados. Y bueno, amigos, déjame enseñarte mis ganancias que yo obtuve el año pasado 2023. Como puedes ver, fueron 17,599 pesos mexicanos, aproximadamente menos de $1,000. Entonces, algo muy importante que debo decirte es que yo no he tocado, ya llevo más de 2 años la página web que me está generando estas ganancias. La verdad es que ahí sigue toda esa información y que me está dando dinero pues mes con mes sin que yo trabaje y sin que esté haciendo absolutamente nada. Entonces eso es lo que yo te quiero decir, porque por ejemplo si tú pues actualizas la página web mes con mes, estás pendiente, etcétera, créeme que puedes ganar esto y mucho más. La verdad es que las posibilidades son infinitas. La página web que yo tengo es esta. Ahí lo estás viendo en pantalla, ofertas geniales. Con esto es con la que he generado esas ganancias, te digo, sin hacer nada. De hecho, aquí tiene info 2023, como puedes ver todavía no se lo he cambiado, se lo voy a estar cambiando después. Entonces esta es la página web que al día de hoy me está generando estos ingresos. Ojo, sin hacer absolutamente nada, ingreso totalmente pasivo. Entonces ahí lo tienes, acá viene la lista de todos los productos que han comprado, son muchísimos productos. Entonces igual ahí para que lo tengas presente, amigos, y tú puedes lograr esto y créeme que mucho más. Y bueno, amigos, vamos a estar viendo cuánto es que paga Amazon afiliados, el porcentaje, y aquí te vas a Google y simplemente pones Amazon afiliados así como lo estás viendo y le das clic, te va a aparecer este primer resultado. Entonces simplemente acá de hecho está comisiones por referencia, le puedes dar clic allí y te va a mandar, en este caso es de la página de Amazon Afiliados México. Esta es la tabla de comisiones, va a depender de la categoría y aquí te está diciendo el porcentaje. Por ejemplo, supongamos que tú vendes una laptop, te van a dar el 5%. Si tú vendes un celular, te van a dar el 7%. Vendes, por ejemplo, algo de automóviles, joyería, cocina, el 8%. Y como puedes ver, el que más se paga en este caso es ropa y accesorios, cuidado personal, música, libros, te van a estar dando el 10% para que lo puedas tener presente. Ahora, algo muy importante es que actualmente acá en México, si tú te vas a Amazon México afiliados, por ejemplo, vámonos ahorita a la página principal, no están habilitados los registros para el programa de afiliados, pero no te preocupes porque tú te puedes registrar en Amazon Estados Unidos, abrir tu cuenta allí y venderle a los latinos que están en Estados Unidos, ya que créeme que también hay muchísima gente que busca reseñas de los productos latinos que están en USA, que están interesados en comprar, así que por eso no te preocupes, ya que si estás en México o en otro país de Latinoamérica, pues te conviene abrirte una cuenta en Amazon Afiliados Estados Unidos para vender pues en USA, ¿ok? Entonces acá como puedes ver viene lo que son los países, ahí te lo enseño con la flecha, puedes ver en qué países está actualmente Amazon afiliados. España, por ejemplo, si tú quieres ver las comisiones de España, simplemente dale clic acá, ahorita nos va a cargar, en este caso sí te puedes abrir la cuenta aquí y acá vamos a bajar un poquito y dice cómo funciona el programa de Amazon afiliados, pues simplemente le das acá más información y aquí va a venir lo que es el ingreso por comisiones, simplemente dale clic
y aquí te viene lo que es la tabla para Amazon Afiliados España. Acá también viene siendo lo mismo, dependiendo de la categoría es lo que te van a estar dando de comisión. Por ejemplo, si vendes algo de hogar te dan el 7%, si vendes por ejemplo Amazon Moda el 10%, etcétera. Entonces ahí para que lo tengas presente dependiendo del producto que tú quieras vender, ¿ok? Por ejemplo, si tú quieres ver la información de Estados Unidos, simplemente le das clic acá. También acá tenemos este apartado y acá en la parte de abajo tiene esto de leer más, dale clic y acá dice tabla de comisiones, vamos a darle clic y aquí también puedes ver la tabla de comisión que tiene en este caso Amazon Afiliados. Como puedes ver, ahí está dependiendo igual la categoría, Amazon Games 20%, música, etcétera, el 5%, los libros 4.5%, etcétera. Entonces ahí tenemos todas las comisiones, como puedes ver, para que lo puedas tener presente. Recuerda que esta información pues tú mismo la puedes verificar, solamente para que lo tengas presente. Igual obviamente no hay que obsesionarnos tanto con lo que va a estar pagando Amazon, sino más que nada es pues hacer el trabajo de crear la página web, etcétera, para que pues puedas comenzar a ganar dinero. Esto de las comisiones solamente es pues informativo para ti. Entonces igual acá date cuenta pues en todos los países que está Amazon. Por ejemplo, si tú eres un latino que estás en Canadá, quieres crearte una página web de Amazon Afiliados, te va a venir excelente. Acá simplemente igual le das clic, etcétera. Si estás en Italia, en China, en Francia, en Germany, etcétera, lo puedes hacer sin ningún problema. Y bueno amigos, a continuación tenemos lo que es la inversión que tú vas a estar haciendo. Recuerda que esto no es un gasto, sino es una inversión en tu nuevo negocio de Amazon Afiliados, y lo único amigos en lo cual tú vas a invertir es en un plan de hosting que te va a salir en menos de $50. Este precio de $50 yo te lo puse porque es el total de 3 años de hosting, y obviamente esto se paga en una sola cantidad que serían menos de $50. Es lo único que tú vas a invertir para comenzar tu nuevo negocio de Amazon Afiliados. Como puedes ver, es bastante económico, realmente te aseguro que vale muchísimo la pena. Y aquí abajo yo te puse que yo te voy a estar dando el 80% del trabajo hecho y que tú solo tendrás que concentrarte en pequeñas configuraciones y crear contenido, que es una gran ventaja en este curso porque prácticamente yo te doy ya el 80% del trabajo hecho y lo vas a estar viendo más adelante en este curso. Así que ahí lo tienes amigos, es la única inversión que tú vas a estar haciendo. Te aseguro que vale muchísimo la pena. Y bueno amigos, continuamos. Como puedes ver, ya me puse mi chamarra porque hay bastante frío por acá. Y acá viene un punto muy importante, que es comprar tu hosting y dominio. Séote muy sincero, la empresa de hosting que hoy en día yo recomiendo se llama HostGator, es la que ves en pantalla y me encanta mucho porque tiene un excelente precio. Aquí como puedes ver, el plan personal te cuesta 21.75 pesos mexicanos, menos de 1.50 dólares vas a poder tener tu página web para Amazon Afiliados. Realmente tiene un excelente precio, además tiene buen soporte en español y una excelente infraestructura con un hosting bastante rápido. Créeme que ya llevo más de 5 años trabajando con esta empresa, tengo varias páginas web y al día de hoy amigos no he tenido ningún problema, entonces te lo recomiendo ampliamente. Ahora recuerda que tendrás un cupón de descuento que te lo dejo en el primer comentario y descripción de este video. Solamente dale clic, te manda esta misma página y vas a tener acceso a un 65% de descuento al momento de grabar este video. Recuerda que este porcentaje puede variar dependiendo en el momento que tú lo revises. Ahora, como tú apenas vas a comenzar a crear tu página web, yo te recomiendo contratar el plan personal y dependiendo tus necesidades, si ves que necesitas más capacidad, simplemente lo que tienes que hacer es subir de plan. Entonces puedes comenzar con el plan personal y ya de ahí puedes ir migrando al plan emprendedor, negocios o turbo. Entonces vamos a comenzar con este plan personal. Simplemente darle clic donde dice contratar ahora. Nos manda al tiempo de contratación. En este caso lo vamos a contratar a 3 años. Recuerda que ahí te lo puse en lo que es la inversión. Está a 3 años y aquí te aparece la cantidad que te estás ahorrando. Entonces es mi mayor recomendación. Si te quieres ahorrar la mayor cantidad de dinero, contrátalo a 3 años. Después acá abajo dale clic en ir al carrito. Recuerda que cualquier
cualquier plan que tú contrates te van a estar dando un año de dominio completamente gratis. Entonces aquí, amigos, vamos a escribir el nombre de nuestro dominio. En este caso yo ya lo tengo, lo voy a escribir. Como puedes ver, le puse Mr. Andrés, que realmente es un nombre de marca, porque no quiero algo como los mejores freidores de aire, los mejores no sé qué. Entonces yo personalmente te recomiendo un nombre de marca, la verdad creo que es lo mejor. Entonces se va a llamar mrandres.com y vas a darle clic en este botón azul de la lupita. Vamos a darle clic acá para ver que esté disponible. Ahí, como puedes ver, te tiene que aparecer acá esto, dominio disponible, te tiene que aparecer gratis también, buena elección, y tienes que darle clic a este botón azul que dice adicionar dominio. Vamos a darle clic, amigos, y listo, ya no tenemos que mover absolutamente nada. De nuestro lado derecho, amigos, tenemos acá el cupón que se está aplicando, simplemente verifícalo y vamos a darle clic acá donde dice continuar con la identificación. Después, amigos, nos manda a crear una cuenta acá en HostGator. Simplemente acá ingresa los datos que te pide HostGator para crearte la cuenta. Tienes que seleccionar este apartado y después acá donde dice crear una cuenta vas a darle clic. Recuerda que como tú eres un nuevo usuario, HostGator te va a estar pidiendo más datos, entonces es importante que los puedas rellenar. Y por último te va a mandar a la página de pago que ahorita te la muestro. En este caso pues yo ya soy cliente y yo lo que voy a estar haciendo es que me voy a estar logueando acá donde dice ya soy cliente para enseñarte cómo es que se paga en tiempo real, porque vamos a estar comprando este dominio. Entonces, amigos, te va a mandar a esta página de pago. Aquí tú puedes seleccionar pagar con tarjeta de crédito débito, PayPal, efectivo, transferencia bancaria. Mi recomendación para ti es pagar con tarjeta de crédito débito o con PayPal, ya que son los dos donde el pago se aplica bastante rápido. Si escoges tarjeta de crédito débito, simplemente aquí ingresa los datos de tu tarjeta y le das clic en finalizar compra. Con esto ya se va a realizar tu pago y recuerda que toda la información te la van a estar mandando a tu correo electrónico. Ahí vienen todas las instrucciones y también voy a estar enseñándotelo yo cómo acceder. Y en este caso yo voy a pagar acá con PayPal, simplemente le voy a dar clic. Y acá me dice activación inmediata, igual en tarjeta de crédito débito es inmediata. Y vamos a darle clic acá en finalizar compra y después me va a mandar para que yo inicie sesión en PayPal y posteriormente pues ya haga yo el pago. Entonces lo voy a estar haciendo y como puedes ver acá dice pedido en curso, pagar con PayPal. Voy a darle clic. Ahí se está procesando lo que es el pedido y como puedes ver ya dice compra finalizada con éxito y listo, amigos. Como puedes ver ya incluso desde aquí dice ingrese al portal del cliente, pero yo te voy a enseñar cómo acceder de forma directa por si en dado caso que a ti no te aparezca esto, pues puedas acceder sin ningún problema. Entonces, amigos, para acceder a tu panel de control de HostGator te vas a la página principal hostgator.com, hostgator.mx, dependiendo el país en donde te encuentres, y aquí vas a tener este icono de persona que te enseño con la flecha. Simplemente le das clic, dice portal de cliente, dale clic acá en entrar, se te abre esta ventana que ves aquí. Aquí simplemente ingresa tu correo, tu contraseña, clic en no soy un robot y por último clic en ingresar para acceder al panel de control. Ahora recuerda que cuando tú haces la contratación, por ejemplo, si ahorita accedemos al dominio que compramos, que es mrandres.com, como puedes ver nos aparece esto, error 403. Esto quiere decir porque todavía se están propagando los DNS, entonces solamente hay que esperar máximo unas 24 horas para que ya se pueda acceder al sitio. Así que si te aparece este error, no te preocupes, pues es algo normal. Entonces vamos a acceder al panel de control por acá para explicarte pues cómo funciona por dentro HostGator. Aquí nos aparece, lo primero es la lista de los sitios. En este caso yo tengo dos y este es el que acabamos de comprar, que se llama mrandres.com. Entonces aquí vamos a poder nosotros administrar absolutamente todo. En este caso acá igual nos aparece para crear correos, también para administrar tu dominio en dado caso que
pues quieras administrar otras cosas, aunque realmente casi no lo vamos a estar utilizando, ya que pues lo vamos a estar trabajando todo en WordPress. Y hospedaje y servidores, que aquí hospedajes y servidores es más que nada para que veas lo que es la fecha de tu pago, etcétera, y también si quieres pues aumentar de plan lo puedes hacer sin ningún problema. Entonces acá donde dice pues lista de sitios, amigos, tenemos este botón que dice cPanel, ahí te lo voy a enseñar con la flecha y simplemente vamos a darle clic. En cuanto le damos clic se nos abre otra ventana. Como puedes ver te aparece este mensaje, no le hagas caso, simplemente táchalo acá. Y aquí es muy importante, amigos, porque vamos a estar instalando WordPress. Entonces desde aquí ya viene lo bueno, así que pon muchísima atención porque es donde yo te dije que está la gran ventaja que tú vas a tener, en donde te voy a estar dando prácticamente ya el 80% del trabajo ya realizado. Así que pon muchísima atención a partir de aquí para hacer el proceso exactamente como lo vas a estar viendo en este video. Entonces aquí nos aparece esto de herramientas y te aparece este apartado que dice WordPress Manager. Y si no te aparece esto aquí, también lo puedes encontrar acá bajando un poquito. Si tú bajas, vas a tener esto que dice software y acá tienes lo mismo, igual dice WordPress Manager. Entonces cualquiera de estas dos opciones viene siendo la misma para instalar WordPress. Entonces lo que vamos a estar haciendo ahorita es, vamos a darle clic aquí, te va a mandar a un panel que tú ves aquí, dice gestión de WordPress y simplemente, amigos, para instalarlo pues tienes este botón azul que dice instalar. Vamos a darle clic y nos va a llevar a un formulario, amigos. Este formulario es el que estás viendo ahorita en pantalla, lo vamos a estar rellenando. Entonces, amigos, aquí donde dice seleccionar URL de instalación, esto lo vamos a dejar como está. Aquí tiene que estar HTTPS y aquí tiene que ir el nombre de tu dominio. Entonces lo vamos a dejar como está. La versión igual la dejamos como está. Acá abajito tienes configuración del sitio, nombre del sitio. Si tú ya tienes el nombre lo puedes poner acá sin ningún problema, pero no te preocupes porque después lo puedes modificar. En mi caso lo vamos a estar modificando después para que veas cómo se modifica en WordPress. También la descripción del sitio, si quieres se la puedes agregar ahorita o simplemente déjala vacía para modificarla después. Después, amigos, tenemos cuenta de administrador. Aquí yo te voy a recomendar que tú en usuario ponle admin y en contraseña igual le puedes poner, por ejemplo, administrator, así como yo te lo estoy enseñando, administrator. Y esto es porque yo te voy a estar dando un archivo el cual pues va a modificar también la contraseña. Entonces ahorita no te va a servir este apartado de usuario y contraseña, por eso simplemente ponle pues el usuario admin y la contraseña administrator para que sepamos que este es el usuario. Ok, después sí se lo vas a poder cambiar, pero yo te voy a enseñar cómo lo vas a hacer de una forma muy sencilla. Entonces muy importante este paso, simplemente ponle admin y contraseña administrator porque vamos a hacer un proceso un poquito distinto al que todos hacen. Ok, acá donde dice correo del administrador ingresa pues el correo que más utilizas de Gmail, de Hotmail. En este caso pues simplemente yo ahorita voy a poner uno. Aquí ya ingresé este de contacto @ofertasgeniales.com porque aquí te van a estar enviando toda la información de la instalación de WordPress. Después dice elegir idioma, en este caso lo puedes dejar en inglés, pero pues yo lo selecciono en español. Ok, esto es muy importante. Acá donde dice seleccionar plugin no movemos absolutamente nada, ahí por defecto tenemos este que se llama Really Simple SSL, entonces lo vamos a estar dejando como está. Y listo, amigos, ya no movemos nada. Como puedes ver es muy sencillo esta parte y hasta abajo tienes este botón que dice instalar. Entonces simplemente vamos a darle clic. Acá simplemente ya dice que se está instalando. Vamos a esperar un ratito, realmente no tarda mucho, es bastante rápido. Ahí como puedes ver ya se instaló súper rápido y acá tienes dos URL. Vas a darle clic a la segunda, la que dice admin URL. Vamos a darle clic y se te va a abrir una nueva ventana. Y como puedes ver, amigos, en la nueva ventana ya te aparece lo que es el WordPress instalado de manera súper sencilla y súper fácil. Y acá te aparece esto del plugin SSL. Entonces aquí simplemente le das clic acá donde dice activar SSL. No sé si se vea. Simplemente le das clic aquí. Y por último lo vas a tachar esta parte. Acá donde dice cerrar, lo cierras y listo. Ya no tienes que mover absolutamente nada
de este plugin que se llama Really Simple SSL. Ok amigos, entonces mucho ojo acá a lo que vamos a estar haciendo porque viene un punto súper importante. En la descripción yo te voy a estar dejando y también en el comentario fijado te voy a estar dejando un enlace en el cual vas a poder pues descargar un archivo que es bastante importante. Te va a llevar a este, ahí te lo enseño con la flecha, se llama amazon-afiliados.wordpress. Entonces este te lo tienes que descargar. Ahí está el enlace, simplemente dale clic, va a estar guardado en Google Drive para que lo puedas descargar sin ningún problema. En cuanto tú lo descargues, simplemente ubica dónde está ese archivo porque lo vamos a estar subiendo a la plataforma de WordPress. Entonces ahorita vámonos al WordPress. Aquí en nuestro WordPress nos vamos a lo siguiente. Acá en el apartado de la izquierda donde dice plugins, después aquí nos vamos a donde dice añadir plugin nuevo. Y después amigos, acá tenemos este buscador, vamos a escribir lo siguiente. Como puedes ver, escribimos esto all-in-one migration y tenemos que instalar este que te estoy enseñando con la flecha. Asegúrate que diga del mismo autor, ya que es muy importante que instales el mismo que estás viendo aquí. Entonces para instalarlo le das clic acá donde dice instalar ahora, ahí se está instalando. Ahí te aparece la palomita y vamos a darle clic acá donde dice activar. En cuanto se active, de nuestro lado izquierdo te va a aparecer el plugin que ya está activado. Entonces vamos a darle clic y aquí tenemos varias opciones: exportar, importar. Vamos a darle clic acá a importar amigos y aquí viene la magia amigos, donde ya tenemos una configuración hecha que básicamente pues es el 80% del trabajo, ¿ok? Entonces acá dice arrastra y suelta, tienes esto abajo que dice importar de, le das clic y le das clic en archivo y te va a mandar a tu computadora. Tú debes de buscar el archivo que descargaste, lo vas a buscar, vamos a darle clic acá. Como puedes ver en mi caso acá lo tengo, simplemente acá le das un clic para seleccionarlo y dale clic acá en abrir. Y allí se va a estar cargando como lo estás viendo en pantalla. Lo único que tenemos que hacer ahorita es esperar a que termine y vamos a esperar un ratito para enseñarte qué es lo que sigue. Como puedes ver amigos, ya se terminó de cargar y te va a aparecer este mensaje y simplemente vas a darle clic acá donde dice proceder y vas a esperar un ratito, ¿ok? Vamos a esperar. Ahí te dice que no cierres la ventana y como puedes ver dice tu sitio se ha importado correctamente y simplemente le das clic acá en finalizar. Ahora, un punto muy importante que tenemos que hacer acá es actualizar esta parte. Entonces yo te recomiendo que cierres esta ventana y vuelvas a ingresar al sitio otra vez porque hay que loguearse. Esto es muy importante. Entonces acá yo voy a estar cerrando esta parte y voy a volver a acceder al sitio. Como puedes ver aquí ya yo puse mrandres.com y ya nos aparece esta plantilla por defecto amigos. A ti te tiene que aparecer exactamente lo mismo, ok, muy importante. Entonces nos aparece esto que como te das cuenta ya tiene como una maquetación hecha lista para que nosotros solamente vamos a hacer unas pequeñas configuraciones y yo te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer, pero date cuenta cómo ya tiene una maquetación para Amazon afiliados. Entonces eso es lo que yo te comentaba, que prácticamente ya tienes el 80% listo amigos. Ese es mi trabajo, hacerte pues la vida más fácil por así decirlo. Entonces aquí recuerda que para acceder al panel de administración de WordPress, acá en la parte de arriba de tu dominio, en este caso mrandres.com, tienes que poner una diagonal y tienes que poner wp-admin, ok, así como lo estás viendo ahorita. Le das un enter y aquí te pide el nombre de usuario, recuerda que es admin, y la contraseña recuerda que es administrator. De hecho ahorita te lo voy a poner para que lo veas. Entonces ahí te la puse para que lo veas, admin y administrator. Por eso yo te dije que esto debe de ser la contraseña para que todo pueda coincidir. Obviamente ahorita vamos a estar cambiando esto para que pues ya tú pongas tu propio usuario y tu propia contraseña sin ningún problema. Entonces simplemente le das clic acá en acceder y ya accedemos a WordPress ya prácticamente con varias
varias herramientas que ya están instaladas, que solamente tú tienes que configurar de forma muy sencilla. Lo primero que vamos a hacer es cambiar el usuario. Obviamente no te puedes quedar con ese mismo usuario. Entonces, para cambiar el usuario te vas al menú de la izquierda, acá donde dice usuarios, vas a darle clic y como puedes ver por defecto está este que dice admin e incluso está este que dice Andrés 8713. Entonces lo que vamos a estar haciendo es eliminar estos dos, pero antes de eliminar estos dos es importante crear un usuario. Entonces acá donde dice añadir nuevo usuario vas a darle clic. Después tienes que rellenar los campos. Nombre de usuario, es importante acá que tú ingreses el nombre de usuario que tú quieras. Voy a hacer uno de ejemplo. Después acá te pide el correo electrónico. Esto es obligatorio, amigos, y es importante que pongas un correo donde vayas a estar administrando todo esto de Amazon afiliados. Entonces es 100% obligatorio. Lo que es el nombre, pues pones tu nombre, apellidos. Lo que es la web, esto es opcional, así que lo puedes dejar vacío si quieres. Lo que es el idioma, déjalo como está por defecto. Contraseña, aquí si tú le das clic, el sistema te va a estar generando una contraseña de forma automática, o si lo prefieres simplemente acá puedes escribir tu propia contraseña. Entonces ya depende de ti. Escribe la contraseña. Después acá dice enviar aviso al usuario. Yo te recomiendo que la actives para que te llegue un correo electrónico a tu correo con toda la información. Y aquí viene el punto muy importante que dice perfil suscriptor. Si tú le das clic acá debes de poner administrador, muy importante. Y después por último le das clic a añadir nuevo usuario y te va a aparecer aquí el usuario que tú creaste. En este caso a mí no me aparece porque yo creé pues este usuario de aquí, ¿ok? Entonces te va a aparecer el usuario que tú has creado. Ahora recuerda que tienes que salirte de WordPress y volverte a loguear con el nuevo usuario, ¿ok? En este caso yo ahorita me voy a estar logueando con este que dice Andrés 8713 y voy a estar eliminando este que dice admin. Así mismo tú lo tienes que hacer. Entonces, amigos, simplemente acá en la parte de arriba, ahí te lo enseño con la flecha donde dice hola admin, simplemente aquí te posicionas sobre este apartado y le das clic acá en salir y te va a mandar acá, dice ahora estás desconectado, y entonces pues ya tú vas a ingresar acá el nombre de usuario, el nuevo que has creado y la contraseña, ¿ok? Para que puedas acceder ya con el nuevo usuario que tú creaste. En este caso yo voy a acceder con este nuevo usuario que es Andrés 8713 y la contraseña obviamente la voy a estar tapando y simplemente le voy a dar clic acá en acceder. Ahí como puedes ver ya accedí con el nuevo usuario, que tú también lo tienes que hacer, y nos vamos de nuevo, amigos, acá donde dice usuarios, ¿ok? Vas a darle clic. Recuerda que tenemos que eliminar este que dice admin. Ahora sí ya nos da la opción de borrarlo y simple y sencillamente acá le damos clic en borrar, y como puedes ver acá tenemos dos opciones: borrar todo el contenido o atribuir el contenido al nuevo usuario que hemos creado. Obviamente vamos a seleccionar la segunda y vas a darle clic acá donde dice confirmar borrado. Entonces listo, amigos, ya con esto prácticamente ya nadie más va a poder entrar a esta cuenta de WordPress porque ya tienes un usuario nuevo, prácticamente un usuario único que tú creaste, y listo, amigos. Prácticamente esta es la configuración más difícil entre comillas. Como puedes ver ahorita prácticamente ya viene lo más fácil, amigos, que es comenzar a editar y configurar todo para que quede listo. Entonces ahí lo tienes, amigos, ya prácticamente tenemos como una maqueta lista con un usuario nuevo que tú has creado. Entonces ya está todo listo, así que vamos a estar viendo también puntos muy importantes, así que pon muchísima atención porque también acá viene lo bueno, así que vamos allá. Y bueno, amigos, antes de configurar lo que es aquí el WordPress, crear los artículos, etcétera, es importante que ahora sí ya creamos lo que es la cuenta en Amazon afiliados. Entonces ahorita te voy a estar guiando en todo el proceso, ya que tienes que crear a tu página web porque Amazon te la va a estar pidiendo. Entonces vamos a ver todo el proceso de crear la cuenta, así que vamos allá. Y bueno, amigos, para abrir tu cuenta en Amazon afiliados, pues te vas a afiliados.amazon.com. Y aquí, bueno, en este caso vamos a estar abriendo la cuenta en Estados Unidos. Vamos a darle clic acá para seleccionarlo.
y acá simplemente le das clic en este botón amarillo y aquí te va a pedir iniciar sesión o crear tu cuenta de Amazon. Ahora, si tú tienes una cuenta de Amazon como comprador, yo te recomiendo crear tu nuevo correo para que lo puedas separar, ¿ok? Y esto es muy importante. Entonces, simplemente dale clic acá abajo, crear tu cuenta de Amazon y aquí debes de ingresar lo que es el nombre, correo, la contraseña, la vuelves a escribir y dale clic en crear tu cuenta de Amazon. Después te mandan un código de verificación, simplemente revisa tu correo electrónico y introduce el código aquí y simplemente le das clic acá en verificar. Y bueno amigos, acá como puedes ver nos manda este formulario para rellenar. Nombre del beneficiario, pues escribe tu nombre completo, también lo que es la dirección por acá. En dado caso que necesites utilizar los tres, lo puedes hacer sin ningún problema para poner bien la dirección. La ciudad también la rellenas, estado, provincia o región. Si tú le das clic acá es importante también poner el estado, etcétera. Lo que es el país igual selecciona, ¿no? Estados Unidos, México, el país que sea, y lo que es el número de teléfono aquí lo debes de poner. Esto es obligatorio, así que es muy importante que lo tengas porque Amazon también lo va a estar verificando. Y después dice quién es el contacto principal de esta cuenta, déjalo como está, el beneficiario indicado anteriormente. Después de que rellenes todo esto, pues dale clic acá donde dice siguiente. Y bueno amigos, acá nos manda para que nosotros ingresemos nuestra página web. Acá donde dice ingresa a tu sitio web, simplemente lo pones, como puedes ver ahí ya lo puse, y vas a darle clic acá en agregar. Ok, entonces ahí lo agregó. Tú también puedes ingresar las páginas que tú quieras siempre y cuando pues ya estén listas. Y después le das clic acá en siguiente. Después te da este anuncio importante que si algunas fuentes de tráfico están dirigidas a niños menores de 13 años, en este caso no aplica, así que simplemente le vamos a dar que no, para que no tengamos ningún problema y vamos a darle clic acá en confirmar. Después nos manda este formulario y es importante leer las preguntas. Dice ¿cuál es tu identificación de tienda de Amazon favorita? Aquí tú puedes poner el nombre de tu tienda, por ejemplo Mr. Andrés, ahí ya lo puse. ¿De qué se tratan tus sitios web o aplicaciones móviles o habilidades de Alexa, fuentes de tráfico? Entonces vamos a poner de qué tratan. Entonces ahí ya le puse yo que recomiendo los mejores autoasientos para los papás que quieran comprar pues uno a sus bebés. Después dice qué tipo son tus sitios web o apps móviles o habilidades de Alexa. Entonces aquí le vamos a poner que son sitio web de contenido o nicho. Le vamos a poner acá sitio web de contenido nicho. Igual puedes escoger blog porque si también haces guías de compra, etcétera, también es válido blog. Entonces vamos a seleccionar este. ¿Cómo te enteraste de nosotros? Pues simplemente le puedes poner de boca en boca o el que tú quieras, eso no hay problema. Acá te viene este captcha, debes de ingresar los caracteres de este captcha. Ahí lo ingresamos y por último tienes que palomear esta parte de el acuerdo de los términos y condiciones y le das clic acá donde dice finalizado. Vamos a darle clic, ahí está cargando. Y como puedes ver aquí dice gracias por aplicar el programa de Amazon afiliados, tu identificación única de afiliado es, y pues ahí como puedes ver nos da este ID que es prácticamente el que vamos a estar utilizando para lo que son las recomendaciones, así que es muy importante esta parte. Y aquí viene un punto muy importante, dice tu solicitud será valorada brevemente después de que hayas referido ventas aplicables a Amazon.com. Mientras tanto tienes acceso completo a Amazon Associate Central 24 horas al día, ¿ok? Dice si tus enlaces de afiliados no tienen ventas válidas referidas en 180 días, pues prácticamente vas a ser eliminado. Pues esto igual no hay ningún problema porque te aseguro que lo vas a lograr. Y acá abajo dice ingresa tu información de pago e impuestos, pero eso lo puedes hacer después. Entonces vamos a darle clic acá luego y como puedes ver ya nos manda panel de control de Amazon afiliados, amigos. Acá es donde vamos a estar administrando todo, prácticamente donde vas a estar pues viendo lo que son los enlaces de productos, etcétera. Y de esta manera es como abres tu cuenta acá en Amazon afiliados. Y bueno amigos, vamos a recapitular hasta aquí. Ya tenemos instalado WordPress, ya tenemos también lo que es la maqueta de lo que es el sitio de afiliados. Solamente va a faltar hacer unas configuraciones y ya tenemos lo que es la cuenta de Amazon afiliados.
Así es como tú deberías de estar en este momento. Y ahorita el tema que vamos a estar viendo es muy importante porque vamos a ver lo que son las palabras clave. Entonces vamos a explicarlo para que tú lo puedas entender de forma muy fácil, así que vamos allá. Entonces amigos, el tema de las palabras clave es un tema bastante importante y es pues que de aquí vamos a estar sacando lo que sería el nicho, en este caso que tú vas a estar creando. Acá nos vamos a estar concentrando en autoasientos para bebés. Entonces, ¿cómo está compuesto esta parte de las palabras clave? Aquí viene un punto muy importante. Si por ejemplo nosotros nos vamos y buscamos solamente sillas, sería una palabra clave general. O sea, si yo aquí en Google busco sillas, estoy buscando pues una palabra clave muy general que como tal no tiene un contexto de qué quiere la persona, si quiere comprar, si quiere buscar información, si quiere ver imágenes, si quiere ver los modelos, etcétera. Por lo tanto es muy general, ¿ok? Entonces sillas. Después de esto amigos tenemos lo siguiente que es sillas para bebés. Ok, entonces esta sería, podemos decir como una palabra clave mediana que ya podemos decir que la persona está buscando silla, pero para un uso específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, sillas para, generalmente utilizamos esto de para, comedor, comedor de madera, comedor modernas, para restaurante, sillas para eventos, silla para playa, para fiestas. Entonces aquí, si tú te das cuenta, ya se va segmentando más, en este caso tu cliente, porque pues la búsqueda va directamente a un cierto producto. Entonces recuerda algo muy importante, por ejemplo, sillas para comedor, siéndote muy sincero, aún sigue siendo muy general. A nosotros como Amazon afiliados, como las páginas web de Amazon afiliados que vamos a estar creando, recuerda que a ti siempre te debe de interesar más que nada las personas que están interesadas en comprar. Seguramente esta keyword de sillas para comedor obviamente va a tener muchas búsquedas, muchísimas búsquedas, pero obviamente acá no se sabe si quieren comprar o qué quieren hacer, ¿ok? Entonces a ti lo que te va a interesar, recuerda, siempre es esa keyword transaccional donde podamos saber pues que la persona le interesaría comprar cierto producto. Después tenemos sillas para bebés de auto. Esto, como puedes ver, ya se va segmentando aún más. Entonces ya vas targeteando, por así decirlo, al público objetivo al cual tú te quieres dirigir. Entonces ves cómo ya va agarrando otra forma, sillas para bebés de auto. Una persona obviamente que está buscando una silla para el auto, para su bebé. Entonces ya vamos segmentando más a nuestro cliente, que es lo más importante. Y por último tendríamos esta palabra clave que dice mejores sillas para bebés para autos. ¿Qué quiere decir? Que la persona está buscando obviamente la mejor silla. ¿Y por qué está buscando la mejor silla? Porque tiene una intención de comprar ese producto y se quiere informar antes de comprarlo para que obviamente pues sea muy acertado en la decisión de comprar una silla para bebés. Entonces viene aquí a Google y busca mejores sillas para bebés para autos. Entonces como puedes ver acá nos empiezan a aparecer igual lo que son anuncios de Google de los autoasientos para bebés. Acá nos aparece en este caso un blog del bebé, las 10 mejores sillas de coche para bebé, que es una guía de compra que viene a hacer lo mismo, donde obviamente guían a las personas a elegir la mejor silla para bebé. Entonces generalmente estas son las palabras claves que nosotros vamos a estar agarrando para nuestros nichos. Generalmente siempre va a ser mejores sillas para bebés, mejores freidoras de aire, pero no solamente se queda en mejores amigos, sino también hay otros puntos importantes, como por ejemplo qué silla de auto comprar para bebés. Por ejemplo, también sería transaccional, ¿ok? Porque pues la persona quiere comprar una silla, ¿ok? Ahí como puedes ver, qué silla de auto comprar para bebés. Acá como puedes ver dice mejores sillas de coche para bebé. En este caso de 0 a 4 años. Está todavía más segmentado. Entre más segmentado esté,
es mucho mejor. ¿Por qué razón? Porque vas directo al grano con la persona que quiere comprar algo. Recuerda que cuando una persona quiere comprar algo, siempre va a ser específico. En este caso es bastante específico. Quiere una silla de coche para bebé, pero la quiere de 0 a 4 años. Entonces, para nosotros va a ser mucho más fácil crear una guía de compra, como por ejemplo con este nombre, y que el usuario pueda elegir. Y por ejemplo, acá si tú le das un clic, igual el mismo Google te va a estar dando recomendaciones de lo que las personas buscan. Acá tenemos otra, marcas de sillas de auto para bebés seguras. Esta podríamos decir que es una long tail. Recuerda que una long tail simplemente es una palabra clave más larga, pero a nosotros nos sirve porque es mucho más específica. Recuerda que lo que estamos buscando es algo muy específico para poder vender. Siéndote muy sincero, en el mercado de Amazon afiliados, siéndote sincero, no van a interesar tantas visitas a tu página web, sino lo que te va a interesar es que aunque tengas pocas visitas, que tengas un porcentaje de conversión bastante alto, porque de nada te va a servir que entren por ejemplo 500 personas a tu sitio web si estás posicionado como por ejemplo para sillas para bebés. De nada te va a servir que entren 500 personas, que solamente tengas 5 ventas, etcétera, a que pocas personas entren con esta palabra clave, mejores marcas de sillas de auto para bebés seguras, o por ejemplo esta, mejores sillas de coche de 0 a 4 años. Van a entrar pocas personas, pero eso sí, las pocas personas que entren, te aseguro que vas a poder tener una mayor retención de personas que compren, porque ya están buscando algo muy específico. Entonces recuérdalo muy bien, hay muchas personas que solamente se concentran en la cantidad de visitas que tiene una palabra clave, pero siéndote muy sincero, hoy en día eso no importa. Lo que importa es que tú segmentes bien a la persona al cual le vas a estar vendiendo, ¿ok? Muy importante esta parte. No quiero que te obsesiones con que hay tal palabra clave tiene muchas vistas, esta me interesa. Nunca vamos a irnos por una palabra clave por el número de vistas. En el caso de Amazon afiliados, créeme que no funciona así. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, si tú le das un clic, Google te va a estar dando ideas. Entonces, por ejemplo, vamos a escribir acá sillas para bebés de carro, por ejemplo, y ahí Google pues te va a estar dando ideas. Por ejemplo, vamos a buscarlo acá, autoasientos para bebé. Y también acá Google te va a estar dando ideas. Todo esto es importante porque tú en una base de datos de Excel, como por ejemplo la que tengo acá, tú vas poniendo aquí las palabras claves que a ti te interese atacar, ¿ok? Muy importante esta parte. No vamos a complicar la vida, realmente es un Excel bastante sencillo, donde aquí tú pones las palabras claves que más te interesan para que tú las puedas atacar y crear los artículos correctos para recomendar los productos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos autoasientos para bebés más seguros y tú la puedes complementar como por ejemplo los mejores autoasientos para bebés más seguros. Incluso le puedes poner 2024, por ejemplo, ¿no? Si es una palabra clave que te interesa, simplemente la agregas acá a tu Excel y así vas llenando todo el Excel. Ahora, yo te voy a estar dando herramientas 100% gratis que tú puedes utilizar. Recuerda que acá en Google, la verdad es que Google te da muchísimas recomendaciones. De hecho, acá tenemos preguntas también y esto es importante porque va a enriquecer mucho tu investigación de palabras claves. Ahora vamos a esta herramienta que es 100% gratis, se la recomiendo ampliamente. Vas a tener igual los enlaces, te los voy a dejar para que los descargues con este archivito de texto, ok, que aquí vienen las herramientas. Entonces la primera herramienta es esta, simplemente acá vamos a poner por ejemplo mejores autoasientos para bebés, ok. Entonces acá por ejemplo vamos a ponerle español y simplemente lo vamos a dejar acá en global y vamos a comenzar a buscar para ver las ideas de palabras claves que nos da esta herramienta. Entonces, como puedes ver, aquí tenemos mejores coches para bebés, mejores autoasientos para bebés, para bebé Profeco, mejores autoasientos para niños, mejores marcas de autoasientos para bebés. En este caso esta nos podría servir, simplemente quitamos Profeco, los mejores autoasientos para bebés, mejores autoasientos para bebés 2023 México, autoasientos para bebés más seguros. Como puedes ver, no nos da muchas palabras claves, pero pues también puedes ponerle solamente autoasientos para bebés y vamos a volver a hacer la búsqueda y acá como puedes ver ya nos da un poquito más. Por ejemplo,
autoasientos para bebé Isofix, autoasiento para bebés de 1 año, este está interesante, autoasientos para niños de 3 años, asiento de auto para niños de 4 a 10 años, esta también está interesante. Si te interesa, simplemente la copias acá y la vas a pegar. En este caso podríamos acá complementarla con los mejores y vamos a ponerle ahí asientos de auto para niños de 4 a 10 años. Entonces, como puedes ver, ahí ya vamos ingresando absolutamente todo. Esta es una de las herramientas que son gratis, te la recomiendo. Vamos a estar viendo otra herramienta que es esta de Href, que también es gratis. Aquí, como puedes ver, igual ahí pusimos asiento de auto para bebé. Vamos a buscarlo en Estados Unidos, está bien, encontrar palabras clave y vamos a ver qué es lo que nos encuentra acá. Por ejemplo, asiento de auto para bebé, asiento de auto para bebé recién nacido. Como puedes ver, no nos da muchas palabras clave, pero aquí tú puedes seguir intentando. Como por ejemplo, si quieres le podemos poner solamente autoasientos, encontrar palabras clave para ver qué nos busca, y ahí date cuenta que nos dice para bebé Walmart, Liverpool, para niños, mejores autoasientos para bebé 2024 podría ser México. Este también podría estar bueno, y recuerda, simplemente lo copias y lo pegas acá, ok. Entonces acá simplemente le cambiamos México 2024 y como puedes ver acá ya nos da más palabras clave. Aquí tiene un montón de palabras clave, mejores marcas de autoasientos para bebés. Después tenemos también esta que está bastante interesante, esta herramienta, y aquí igual vamos a poner, por ejemplo, autoasientos para bebés, y aquí lo dejamos como está y vamos a ponerle ahí Star. Y ahí, como puedes ver, esta herramienta incluso acá la podemos hacer como más grande para ir viendo, y acá te va contabilizando las keywords que va encontrando. Ahí, como puedes ver, lleva 22. Hay que esperar un ratito. Si te encuentra varias palabras clave, la verdad es que también está interesante y es gratis. Entonces solamente hay que esperar porque va como que buscando palabras claves, 28, 29, y date cuenta como acá tenemos pues una amplia variedad de palabras claves para prácticamente el nicho que tú vayas a escoger. Acá vemos, por ejemplo, autoasientos para bebé Mercado Libre, autoasientos para bebé Evenflow, para niños de 3 años, y te vienen de varias marcas. Entonces lo que son las marcas te van a servir para crear lo que son las categorías. Entonces obviamente es muy importante crear las marcas, ¿no? Entonces, porque luego muchas veces las personas buscan las marcas y tú puedes crear, por ejemplo, una guía de compra. Puede ser, por ejemplo, cuáles son los mejores autoasientos para bebés de la marca Princeell, por ejemplo. Ahora, otro punto muy importante mientras termina esta parte es que tú te vayas a amazon.com. Y aquí, amigos, en amazon.com, acá en el buscador de Amazon, igual aquí vas a poder sacar ideas de palabras claves. Aquí, por ejemplo, si yo busco y pongo autoasientos para bebés, como puedes ver, el mismo Amazon ya me recomienda, por ejemplo, este autoasientos de seguridad 3 en 1. Este estaría muy importante también para hacer una guía de compra. Autoasientos para bebé recién nacido, autoasientos para niños, autoasientos de seguridad infantil, autoasientos chico, que sería una marca. Entonces vamos a poner, por ejemplo, acá autoasientos para bebés, y también es importante porque aquí en Amazon nosotros podemos ver las marcas que se están vendiendo y eso te va a servir para crear las categorías. Entonces acá en tu Excel tú simplemente puedes poner, por ejemplo, marcas. Acá le puedes poner palabras clave, por ejemplo, palabras clave. Y aquí pon todas las marcas que hayas tú encontrado para también crear guías de compras, y las marcas te van a servir, como ya te lo dije, para crear las categorías. Entonces aquí está esta que se llama Graco, esta que se llama Britats, esta que se llama Safety, y así hay muchas marcas que son muy importantes que tú tengas en tu Excel, porque es importante, si está en Amazon es que se está vendiendo. Entonces, si hay una marca que quizás no se venda en Amazon, pues obviamente no te conviene recomendarla porque no vas a ganar nada. Entonces, es muy importante por eso igual guiarse de Amazon para que de aquí extraigamos todas las marcas. Y bueno, amigos, se me olvidaba decirte que obviamente acá en el apartado de la izquierda pues ya lo tienes, ¿no? Lo que son las marcas. Entonces solamente hay que ver
si tiene productos con buenas calificaciones. Si ves que hay una marca china que está muy mal valorado, mejor no la recomiendes. Entonces acá de todas las marcas solamente vas a seleccionar las que más se venden en Amazon. Como tú te das cuenta, las que más se venden en Amazon, pues simplemente acá por las reviews que tiene. Por ejemplo, este tiene más de 3000 calificaciones. Eso quiere decir que es un producto que se vende bastante y cuesta $229. Y aquí también viene un punto muy importante. Siempre te voy a recomendar productos que por lo menos cuesten de $50 para arriba para que puedas obtener una buena comisión. Yo por esta razón elegí este producto porque pues son productos que tienen un buen precio, por lo tanto me van a estar dejando una buena comisión, ¿ok? Entonces recuérdalo muy bien referente a las calificaciones. Por ejemplo, aquí está este de la marca Graco que cuesta $89 y tienes más de 3958 calificaciones. Y mi recomendación para ti es que si tú ves un producto que está muy mal calificado, por favor no lo recomiendes, ya que siéndote muy sincero, prácticamente ese producto lo van a devolver y la comisión no te la van a aceptar. Entonces no te la juegues en esa parte, ¿no? Acá por ejemplo tenemos este set que ya trae una carriola y lo del auto y tiene más de 9000 calificaciones, vale $400. Entonces así es también como escogemos productos, amigos. Y acá por ejemplo ya tenemos lo que son 42 palabras clave. Entonces simplemente acá, amigos, vamos a darle acá stop. Ahí ya se detuvo y acá igual tenemos muchos palabras clave para que nosotros vayamos eligiendo. Ya va a depender de ti cuál tú quieres escoger, ¿ok? Y bueno, amigos, para instalar esta aplicación que te recomiendo ampliamente, te va a dar miles de ideas de palabras clave. Acá en Google simplemente pones esto así como lo estás viendo, PAA Scrapper, le das clic y tienes que seleccionar la primera. Ahí te lo enseño con la flecha, ¿ok? Entonces le das clic, vamos a darle clic acá al primer resultado, te va a mandar a esta ventana, asegúrate que sea el mismo logo y simplemente acá arriba agregar a Chrome, vamos a darle clic, te aparece esto, añadir extensión y acá te aparece el aviso que ya se ha añadido. Entonces para que tú lo puedas fijar simplemente le das clic a este rompecabezas de acá arriba, vamos a darle clic y acá te va a aparecer PAA Scrapper, simplemente lo vamos a fijar dándole clic aquí. Y te tiene que aparecer ya fijado. Ahí como puedes ver me aparece ya el icono. Y para comenzar a utilizarlo simplemente le vamos a dar clic. Se te va a abrir una nueva ventana, amigos. En este caso voy a tachar esta parte. Y aquí en esta ventanita que te aparece de PAA Scrapper vamos a escribir autoasientos para bebés. Ahí ya lo escribimos y simplemente le damos clic acá en Start. Te va a abrir una nueva ventana pero no movemos nada. Vamos a aquí y como puedes ver, amigos, ya está trabajando. Date cuenta que acá dice corriendo, ¿ok? Ahí te lo estoy enseñando y ahí nos aparece los clics que va haciendo porque va scrapeando y sacando toda la información. Entonces lo único que tenemos que hacer es esperar a que saque toda la información y ahorita vamos a estar viendo cómo se ve toda esta información. Te aseguro que está bastante potente. Como puedes ver, amigos, ya terminó. Acá te aparece en verde búsqueda completada y automáticamente se te descarga acá arriba. En este caso a mí se me descargó, voy a darle clic. Como puedes ver se me descarga en Excel esta parte, autoasientos para bebés. Y ahora lo que tenemos que hacer, porque si nosotros lo abrimos directo con Excel, vamos a abrirlo, como puedes ver aparece aquí los caracteres feos. A lo mejor a ti no te aparece, pero en mi caso sí. Entonces quiero darte una solución para cualquier persona. Entonces la solución es muy sencilla. Nos vamos a Google Sheets, que son las hojas de cálculo de Google. Simplemente ponlo aquí en Google y el primero que te aparezca acá dice editor de hojas de cálculo, vamos a darle clic. Y vamos a darle clic acá donde dice ir a Sheets, ¿ok? Entonces acá nos aparece esto y lo que tenemos que hacer es aquí donde dice hoja de cálculo en blanco. Vamos a darle clic. Ahí tenemos esta hoja de cálculo en blanco, amigos, y simplemente acá donde dice archivo, acá arribita, vamos a darle clic donde dice importar y vamos a seleccionar en este caso pues lo que hemos descargado de la extensión. Ahí como puedes ver me abre esta parte y vamos a darle clic acá donde dice subir, amigos, y como puedes ver aquí ya te manda para que selecciones el archivo en tu computadora. En mi caso es este, vamos a darle doble clic, ahí se está cargando, vamos a esperar a que cargue y no movemos aquí nada, vamos a darle clic acá importar datos
y ya nos va a aparecer todos los datos bien, amigos. Como puedes ver, ya aquí nos aparecen bien todos los datos. Simplemente pues acá vamos a darle clic para que todo esto se abra y la información se vea muy bien. Entonces, como puedes ver, acá ya nos aparece toda la información. Date cuenta cómo tenemos información de muchísimo valor. Acá, por ejemplo, dice qué asiento debe usar un bebé de 6 meses, cuál es el car seat más seguro, qué silla de auto debe usar un bebé de 10 meses, cuándo cambiar al bebé a la silla, cuándo poner al bebé mirando hacia adelante en la silla del coche, cómo escoger un buen autoasiento, cuánto puede estar un bebé en una silla de coche, qué asiento debe usar un bebé de 6 meses. Date cuenta cómo hay muchísima información que todo este scrapper te dio. La verdad es que aquí hay muchísima información, amigos. Entonces, lo que tú tienes que hacer ahorita, obviamente, es comenzar a ver toda esta información y vas a filtrar absolutamente todo lo que más te sirva. Vas a agarrarlo y obviamente lo vas a poner en tu base de datos de Excel. Y por último, amigos, la herramienta que también te va a ayudar muchísimo es pues el planificador de palabras clave del mismo Google Ads. Simplemente entra a la página de Google Ads y abres tu cuenta. Recuerda que tienes que pagar una campaña publicitaria. Puede ser una campaña que abones solamente $5 y ya después la canceles. Esto es simplemente para que te dé los datos, ¿ok? Acá le das clic en comenzar ahora. Como puedes ver, en este caso yo ya tengo una cuenta, pero se ve más o menos así, ¿ok? Y acá tenemos un punto muy importante. Tenemos este apartado acá en la izquierda que dice herramientas, planificación, y tenemos planificador de palabras clave. Vamos a darle clic y aquí, amigos, toda esta información es directamente de Google, lo cual está excelente, y dice descubre nuevas palabras clave. Vamos a darle clic y acá simplemente vamos a poner, por ejemplo, autoasiento para bebés y le vamos a dar clic. Vamos a darle clic acá donde dice obtenga resultados. Y aquí, como puedes ver, ya en este caso nos está dando las palabras claves directamente de Google y te da el promedio de búsquedas. Recuerda que no nos interesa tanto ese asunto de las búsquedas, ¿ok? Y aquí podemos ver, por ejemplo, autoasiento Graco Sequel 65 gris. Este podría ser un autoasiento que las personas buscan mucho. Entonces puedes hacer una reseña específica solamente de este autoasiento, los principales ventajas, desventajas, etcétera. Autoasiento para bebé Graco, autoasiento Booster Evenflow, y así, amigos, hay muchísimos ideas de palabras claves que tú puedes escoger. Ya va a depender de ti. Recuerda que también la puedes exportar a Excel para que ya de ahí vayas haciendo un filtro de cuáles son las palabras clave que más te interesen, ¿ok? Entonces, lo que yo voy a estar haciendo ahorita es hacer mi lista de palabras claves y te los voy a estar enseñando para que veas cómo se ve pues ya finalizado esta investigación de palabras clave. Y bueno, amigos, como puedes ver, aquí ya terminé la investigación de palabras claves. Acá son las que más me interesan. Quizás puede que haya algunas que quite. Acá están las principales marcas. También acá voy a ver si me quedo con algunas o quito una. Recuerda que todo se puede modificar. Y también, en resumen, amigos, acá yo te he creado un archivo de texto. Y acá yo te puse lo que puedes crear en tu página de Amazon Afiliados. Entonces tú puedes crear reseñas de un solo producto. Hay muchas veces que las personas pues buscan un solo producto porque ese producto se ha vuelto muy famoso y las personas de boca en boca pues lo recomiendan. Entonces la gente va a Google para ver esa reseña de ese solo producto. Entonces tú puedes crear una reseña de un solo producto. También puedes crear guías de compra recomendando 3 a 4 productos. No te recomiendo más porque sinceramente luego las personas no saben qué elegir. De hecho, me atrevería a decirte que aquí solamente recomiende 3 productos y lo hagas muy bien para que las personas pues puedan elegir con exactitud cuál quieren comprar. Entonces no te pases de 3 o máximo de 4 porque si no pues se van a confundir un poquito más. Entonces la verdad es lo que más funciona, recomendar 3 productos en una guía de compra. También una guía de compra de marcas, por ejemplo, cuáles son las 3 mejores marcas para autoasientos para bebés, etcétera, ¿no? También lo que son tablas comparativas, en este caso de 3 a 4 productos, muy importante también. Tú le vas a especificar a las personas qué incluye este portabebé, qué incluye este producto, qué no incluye este producto, etcétera, ¿ok? También puedes hacer comparativa solamente de 2 productos, es decir, comparar un producto versus el otro y puedes sacar una conclusión también
para ver cuál es el mejor y así ayudar a las personas a que puedan comprarlo, ¿ok? Acá, como puedes ver, te puse ideas de cómo buscan las personas. Generalmente son ideas transaccionales, ¿no? Por ejemplo, pueden buscar mejores autoasientos para, esto yo lo puse entre comillas porque obviamente no solamente es para autoasientos, ¿no? Sino tú puedes poner acá cualquier palabra clave. También, por ejemplo, qué autoasiento comprar o qué producto comprar, cuáles son las mejores autoasientos o simplemente laptops o simplemente cualquier otra palabra clave, dónde comprar los mejores o las mejores autoasientos o las mejores laptops, etcétera. También review en español de, y ahí pones la palabra clave también, opinión de, y también pones la palabra clave. También lo que es la comparación, autoasiento o producto 1 versus producto 2, y acá cuál es el mejor. Esto tú lo podrías crear. Entonces, estas son ideas de cómo pueden buscar las personas. Recuerda que todavía puede haber muchas más ideas, eso ya tú tienes que investigar también. Y pues tú aquí ya quedaría que tú puedas elegir qué nicho te gustaría atacar y investigarlo. Y recuerda también la principal recomendación que yo te di, que vayas a amazon.com y que escojas productos que por lo menos cuesten $50 para arriba para que puedas llevarte buena comisión, ¿ok? Entonces ya va a depender de ti hacer de la forma correcta tu investigación, así como te lo he enseñado. Como pudiste ver, realmente es muy sencillo. No te obsesiones mucho en ver las visitas que tiene una palabra clave, sino siempre enfócate en que la palabra clave sea transaccional, aunque no tenga muchas visitas. Incluso si tiene 10 visitas, pero imagínate que de esas 10 te compren 5, entonces ahí, como puedes ver, eso es lo que nosotros estamos buscando, ¿ok? Buscar las mejores palabras claves transaccionales. Obviamente también van a haber informativas, porque es necesario que las personas sepan, ¿no? Pues para qué sirve cada cosa, etcétera. Pero pues sí, va más enfocado a las palabras clave transaccionales. Y bueno, amigos, ahora regresando aquí a nuestra página web de WordPress, vamos a estar trabajando en la página principal y también subir un logo a tu página web. Entonces, aquí en la página principal, el ejemplo de este video pues sería mejores autoasientos para bebés. Acá le ponemos algo, ¿no?, que atraiga a las personas, y aquí pues tenemos lo que son, en este caso, 4 productos que son los que yo más recomiendo en este caso de autoasientos para bebés. Recuerda que obviamente tú lo vas a modificar a los productos que tú vayas a recomendar. Entonces aquí yo necesito 4 productos. Lo que voy a estar haciendo es irme acá a Amazon Asociados. Voy a iniciar sesión en mi cuenta y asegúrate que esté activada esta barrita que estamos viendo acá arriba. Muy importante. Si no está activado, para activarlo simplemente te vas acá donde dice herramientas, Site Stripe, vas a darle clic, te va a aparecer esto de aquí y acá dice más información. Dale clic y asegúrate acá donde dice configuración de pantalla, mostrar estado, asegúrate que diga activado. Entonces, una vez que ya está activado, pues te va a aparecer esta barrita de acá, y supongamos que nosotros vamos a recomendar este producto. Entonces lo que tienes que hacer es venirte a esta barrita y darle clic acá donde dice texto y vas a obtener este enlace. Como puedes ver, este enlace está acortado y ya tiene tu tag de seguimiento. Por si alguien compra con este enlace, tú te estarás llevando una comisión. Entonces simplemente lo copias, y si quieres puedes abrirte un documento de Word o cualquier otro documento, y aquí vas a ir pegando los productos que tú vas a ir recomendando. Entonces, amigos, nos vamos a nuestro WordPress y vamos a instalar un plugin que se llama YoASEO. Te vas a este apartado que dice plugins, y desde aquí simplemente vas a darle clic donde dice añadir nuevo plugin. Y acá vas a buscar el plugin, ahí te lo enseño con la flecha, vas a escribir lo siguiente, YoASEO, y le tienes que dar clic a este que está aquí, ahí te lo estoy enseñando, y vas a darle clic acá donde dice instalar. Ahí está instalando, vamos a esperar un ratito. Como puedes ver, ya se instaló. Dale clic en activar, y después de nuestro lado izquierdo te va a estar apareciendo ya la pestaña que dice YoASEO. Entonces simplemente le damos clic acá, y aquí vamos a estar haciendo unas pequeñas configuraciones. Aquí de nuestro lado izquierdo tenemos esto que dice ajustes. Le vamos a dar clic y vamos a ir viendo uno por uno. Acá dice general, básicos del sitio. En este caso dice nombre de la web. En este caso se lo vamos a poner ahorita acá en el otro apartado, representación del sitio.
También dice página de inicio, entradas, esto lo dejamos como está, páginas también. Después dice categorías, igual lo dejamos como está, etiquetas. En este caso, como puedes ver, dice mostrar etiquetas en los resultados de búsqueda. Esto lo vamos a apagar porque te crea muchísimas páginas, entonces ahí consumes tiempo del robot de Google al momento de indexar en la SERP. Entonces vamos a apagarlo, realmente no necesitamos que las etiquetas pues estén indexadas. Acá tenemos esto de avanzado, optimización de rastreo lo vamos a dejar como está, migas de pan también, archivos de autor, esto pues lo vamos a estar desactivando para que no se muestre, archivos por fechas también. Archivos de formato lo dejamos como está y listo amigos, estas son las pequeñas configuraciones. Recuerda que puedes ir pausando el video para que puedas hacer las configuraciones ya que son muy importantes. Entonces recuerda que para guardar esto vas a darle clic acá donde dice guardar cambios, ahí está cargando y ya dice que los cambios se han guardado. Después nos vamos acá donde dice ajustes, vamos a darle clic, tenemos título del sitio, en este caso yo le voy a poner Mr. Andrés. Recuerda que yo estoy manejando una marca personal, entonces tú puedes manejar el nombre de la marca que tú quieras. Descripción corta, le vamos a poner los mejores autoasientos para bebés o de lo que vaya a hablar tu página web. Y por esta parte ya es todo. Vamos a darle clic a guardar cambios. Después de nuestro lado izquierdo tenemos escritura, lo dejamos como está. Tenemos lo que es lectura, esto igual lo vamos a dejar como está. Después tenemos comentarios, aquí es un punto muy importante. Entonces acá yo te recomiendo seleccionar los usuarios deben registrar y acceder para comentar. Después tienes esto que dice permitir avisos de enlaces de otros blogs, esto lo vamos a estar desactivando. También acá vamos a activar este que dice el comentario debe aprobarse manualmente, vamos a seleccionarlo. Y acá tenemos para elegir un avatar, yo te recomiendo seleccionar este y vas a darle clic en guardar cambios. Listo, ya hemos guardado esos cambios. Después acá tenemos medios, no movemos nada. Tenemos enlaces permanente, este es un punto muy importante. Por defecto te va a aparecer día y nombre y tenemos que seleccionar nombre de la entrada. Ok, súper importante y le das clic en guardar cambios y listo amigos. Estos son los cambios importantes que nosotros tenemos que hacer. Después amigos nos vamos acá a la izquierda al apartado que dice páginas, vas a darle clic. Como puedes ver aquí tú vas a estar viendo varias páginas que ya están hechas y vamos a estar eliminando esta, simplemente la vas a seleccionar aquí. También esta que dice contactos, esta de credits, a insurance también, esta igual y esta también y también esta, ok. Entonces igual pone pausa al video y acá donde dice acciones en lote vas a darle clic mover a papelería y le vas a dar clic en aplicar. Recuerda que si tú también quieres reactivar luego alguna página que te pudiera gustar, pues simplemente te vas acá donde dice papelería y la puedes reactivar ya cuando tengas un poco más de experiencia. Entonces nos va a quedar este que dice página de entradas y nos va a quedar este que dice home, que sería la página de inicio. Para modificar lo que sería la página de inicio, tú simplemente le tienes que dar clic acá donde dice editar y aquí vamos a acceder ahora sí a la página de inicio de nuestro WordPress. Te va a aparecer este anuncio, táchalo y acá tenemos esto que dice home. Entonces aquí tú puedes poner el título que tú quieras. En este caso tiene este título. Para escribir pues simplemente le das un clic y ya lo escribes. Igual aquí. Si tú quieres cambiar la imagen de fondo, como puedes ver tiene una imagen de fondo como de bebé, la puedes hacer sin ningún problema. Simplemente tienes que seleccionar el contenedor que tiene esta imagen. Te vas acá arriba, tenemos estas tres rayitas, le vamos a dar clic y tienes que seleccionar este contenedor, el primer contenedor. Entonces le das clic. Y acá amigos de nuestro lado derecho nos va a aparecer esto que dice fondos. Si tú le das clic, como puedes ver acá dice URL de la imagen. Y pues sería la imagen que actualmente está. Si tú la quieres cambiar simplemente le das clic en explorar. Aquí te aparece esto y le das clic seleccionar archivos. Te va a mandar a tu computadora para que tú escojas la imagen que más te gusta. Y ya de esta manera puedes poner la imagen que tú quieras, para adaptarlo pues al tema que tú vayas a abordar.
Entonces aquí por esta parte sería todo y acá tenemos lo más importante, lo que es la lista de los productos que vamos a recomendar. Recuerda que esta es la página principal solamente. Entonces aquí tú vas a elegir 4 productos o los productos que tú quieras. En este caso yo tengo 4 autoasientos para bebés. Como puedes ver, aquí tiene un diseño bastante bonito y es lo que yo te comenté. Yo te voy a estar dando prácticamente herramientas que te van a ayudar a hacerte el trabajo más fácil. Entonces quiero comentarte desde cero cómo funciona esta parte y lo vamos a estar eliminando. Acá vamos a borrarlo todo y tenemos este botón de color negro, amigos. Vamos a darle clic y acá tienes este que dice ver todos. Le damos clic. Aquí se te abre esta parte y vámonos a bajar tantito y tenemos esto que dice Gutencom módulos. Entonces aquí vienen todos estos módulos ya prediseñados y tú solamente tienes que agregar lo que serían los productos. Entonces la lista que tú viste sería esta que se llama lista en Builder. Simplemente le das clic y como puedes ver acá ya se nos agrega este apartado. Entonces yo le doy un clic para que se me cierre eso de la derecha. Y aquí, amigos, ya yo voy a comenzar a poner toda la información. Como puedes ver, ya viene el diseño listo. Se ve bastante bonito. Entonces, amigos, ¿qué vamos a hacer ahorita? Ahorita lo que tú vas a estar haciendo es agregar el producto. Entonces, tenemos dos opciones. La primera opción es que lo puedas agregar manualmente, todo lo que es la imagen y también el nombre, etcétera. O también acá esta herramienta te va a permitir extraer lo de Amazon de forma automática. Ahora, cabe aclarar que muchas veces no funciona porque Amazon restringe lo que son las peticiones al servidor. Entonces, supongamos que nosotros queremos poner este como el top 1 en la página principal. Entonces nos vamos acá a texto, vamos a copiar esta parte, pero no podemos poner esto así porque no lo va a agarrar. Entonces lo que vamos a estar haciendo para no complicarnos mucho, aquí simplemente lo pegas en el navegador y ahorita te va a cargar la información, pero ya tiene tu enlace de afiliado. Entonces simplemente copias esta parte porque ya tiene el tag necesario. Por si alguien compra con tu enlace, ya tú te estarías llevando la comisión. Y ya te vienes aquí a lo que sería este apartado. Y aquí simplemente dale clic donde dice Post Name, pero de nuestro lado derecho tenemos este apartado. Dice Post Name, le vas a dar clic. Y acá tienes este apartado que dice Offer URL. Entonces lo que vamos a hacer es pegar allí el enlace. Ahí lo estoy pegando y darle clic a este botón. Vamos a darle clic, vamos a ver si agarra la oferta y como puedes ver en este caso agarró la oferta bastante rápido y ya de forma automática, amigos, te pone la imagen, te pone el título, te pone la descripción. Entonces aquí lo único que tenemos que hacer ahora simplemente es acá donde dice Buy Now. Acá le vas a poner, por ejemplo, ver precio. Yo siempre te recomiendo que le pongas ver precio para que la gente por curiosidad le dé clic y así siembres, por así decirlo, la cookie. Y si compra cualquier otra cosa, tú te llevas lo que sería la comisión, ¿ok? Entonces aquí está esta parte. Acá donde dice Best Value, igual le das clic y le puedes poner Top 1, por ejemplo. Recuerda que de tu lado derecho viene toda la configuración de este apartado. Entonces ya va a depender de ti que la revises detenidamente. Entonces acá tenemos lo que es el nombre. Si le damos clic tenemos los campos que ya se rellenaron. Por ejemplo, Score Value pues sería lo que tú le quieras poner. Generalmente yo lo dejo vacío. Acá dice que incluyas esta parte, entonces igual lo dejamos como está. Y también tú aquí le puedes cambiar el color de esta parte al color que tú quieras para ponerlo pues el que más te guste, ¿ok? También acá pues ver precio y algunos campos que yo casi no utilizo pero que tú puedes revisar. Por ejemplo, acá supongamos que tú quieres que tenga un cupón, le puedes poner descuento 10%, por ejemplo, ¿no? Para incentivar la compra. Entonces ahí ya va a depender de ti. Entonces después de esto acá tenemos este que dice General Settings. Y acá por ejemplo activar Score, que sería este apartado de aquí. Si lo desactivas va a desaparecer esto. Generalmente igual acá le puedes por ejemplo poner esto que dice añadir estrellas. Vamos a darle clic y te añade esta estrellita aquí. Y aquí tú le puedes poner por ejemplo 95% como de probabilidad que es el mejor, ¿no? Entonces igual acá le puedes poner el mejor o algo así, ¿no? Generalmente este yo no lo utilizo, la verdad es que yo lo desactivo.
Entonces ahí lo desactivo porque me gusta más, es mi opinión personal. Después tenemos este apartado para activar lo que es el número. Yo sí lo pongo, lo activo y ya aparece acá el número del top, ¿no? Entonces número 1, número 2, número 3, etcétera. Activar más información, te aparece este botón de acá que dice más información. Generalmente yo no lo activo y listo, amigos, eso es todo lo que yo activo. Si aquí tú no pones nada no va a aparecer, entonces no hay ningún problema por esa parte. Obviamente el título pues está algo feo, no se entiende. Aquí pues tú vas a escribir un título que sea atractivo y también pues que lleve la palabra clave, ¿no? Entonces aquí por ejemplo podríamos poner, entonces como puedes ver ya lo traduje al español y yo te recomiendo que solamente sean 3 líneas ya que se ve mucho más limpio. Y aquí por ejemplo lo que es la descripción, una pequeña descripción, pueden ser 2 líneas o máximo 3, pero que todos tengan las mismas líneas, ¿no? Para que se vea mucho mejor. Entonces aquí obviamente te digo, tú tienes que poner la palabra clave, como puedes ver, autoasiento para bebé. Aquí también podemos poner ideal para niños de 0 a 6 meses, por ejemplo, ¿no? Entonces tratar de poner como todo lo que la gente busca para que sea más atractivo y también poco a poco también se vaya posicionando pues tu página web. Entonces ahí lo tienes, amigos. Realmente como pudiste ver, prácticamente ya tú no tienes que estar haciendo lo que es el diseño, que si pongo esto acá, que si pongo esto otro acá. Tú lo único que vas a hacer es agregar la información, agregar la imagen, ponerle acá top 1, ponerle acá ver precio, pero ya no te vas a poner a estar, digamos, haciendo el diseño, etcétera, que muchas veces es donde se pierde bastante tiempo. Recuerda que pues vamos a estar ahorrando tiempo, entonces como puedes ver te doy las herramientas y ya tú las vas a adaptar a tu forma de trabajar. Y acá por ejemplo si quieres agregar el top 2 pues simplemente le das clic acá y ya te agrega lo que sería el top 2 y repetimos básicamente lo mismo, simple y sencillamente lo mismo que te enseñé con este, lo vas a repetir acá, modificar todo y listo, amigos, hasta que completes los 4. Entonces como puedes ver aquí está la pequeña lista de los 4 productos. Ahora hazle cuenta que esto es como un resumen, ¿no? Un resumen como para que la gente le dé clic, pero más abajo si tú quieres poner por ejemplo de cada producto algo mucho más descriptivo, cuáles son sus pros, sus contras de cada producto, etcétera, para que la gente se informe más, pues lo puedes hacer. Entonces bajas un poquito más y acá simplemente igual le das clic a este que dice añadir bloque, acá donde dice ver todos, y aquí recuerda que siempre donde dice Guten con módulos, acá puedes agregar este que dice offer bots. Si tú le das clic aquí, como puedes ver te va a aparecer acá esta estructura. Vamos a darle un clic aquí para que no desaparezcan las herramientas y aquí pues ya tú puedes poner igual lo mismo, la imagen, el nombre del producto, etcétera. Entonces la idea es que este pues vaya más detallado, porque se supone que aquí es como el resumen y ya abajo pues viene detallado qué es lo que incluye, cuáles son los pros, cuáles son los contras. Entonces aquí por ejemplo tú puedes añadir un titular H2 por ejemplo. Vamos a ponerle acá H ahí, titular encabezado, ok. Y aquí tú puedes poner por ejemplo el mejor autoasiento para bebés de 0 a 6 meses, un ejemplo, ¿no? Entonces aquí pues ya viene detallado lo que sería el primer producto y vas a hacer básicamente lo mismo, ¿no? Entonces acá tenemos lo que es el enlace. Recuerda que el enlace debe de llevar tu ID, muy importante. Y pues aquí, amigos, nos vamos a darle un clic y acá donde dice offer URL lo vamos a pegar y vamos a darle clic a este botón de aquí para ver si nos capta la oferta. Como puedes ver, ahí nos marcó error. Quiere decir que pues Amazon como que te bloquea las peticiones, ok. Entonces puedes volver a dar clic y ahí como puedes ver ya lo agarró. Entonces recuerda que a veces no puede funcionar y si en dado caso que no te funcione pues simplemente agrégalo de forma manual, amigos. Entonces no hay ningún problema porque ya tienes la estructura hecha, ok. Muy importante esta parte. Y aquí pues simplemente recuerda, ya modificamos todo el título del producto, siempre metiendo palabras clave, como que hacerlo más atractivo al usuario.
aquí igual vas a modificar que diga ver el precio en Amazon, le puedes poner ya ver el precio en Amazon, ok, y aquí pues obviamente modificar la descripción, una pequeña descripción, y aquí amigos igual vamos a agregar lo siguiente, añadir bloque, y si lo quieres hacer más rápido, entonces aquí agregas una barrita y vas a escribir pros, ok, así como lo estás viendo, y aquí ya de forma más rápida lo tienes a la mano. Entonces le das clic y aquí como puedes ver te aparece esta parte, ¿no? Entonces aquí tú puedes poner, ya eso va a depender de cada persona, puedes poner lo bueno y acá simplemente puedes poner lo malo. Ok, entonces ahora vamos a estar utilizando la inteligencia artificial, amigos, para que todo esto pues sea mucho más fácil, incluso también el título, amigos, todo acá podemos utilizar la inteligencia artificial para que las características ya tú no tengas que venir y las copies, la pegues manualmente, sino que todo lo haga la inteligencia artificial por ti. Entonces vamos a estar viendo el detalle. Entonces amigos, para utilizar la inteligencia artificial simplemente te vas a chat.openai.com o simplemente pones acá en Google ChatGPT, te va a aparecer le das clic acá y créate una cuenta. Es bastante sencillo, incluso en dado caso que no sepas de lo que yo hablo, puedes buscar tutoriales en YouTube. Realmente es muy fácil, ok. Y acá pues simplemente créate una cuenta, vas a darle clic aquí y te creas la cuenta, te comienzas a registrar. No voy a indagar mucho en esta parte de crear la cuenta porque es bastante fácil. Una vez que ya tengas creada la cuenta, pues te va a aparecer el chat así como lo estás viendo aquí en pantalla. Recuerda que hay dos versiones, la de pago y la gratis. En este caso vamos a estar utilizando la gratis, porque pues se trata también de estar ahorrando dinero mientras creamos la página web. Entonces aquí lo que tenemos que hacer, amigos, es como ChatGPT, el que es gratis, no está conectado a internet, necesitamos conectarlo a internet. Entonces nos vamos a Google y en Google vas a poner esto, ChatGPT internet, y te va a aparecer que se llama Web ChatGPT. Ok, y simplemente le das clic, es una extensión de Google Chrome y la tienes que instalar, ok. Al momento que tú la instales, ya ChatGPT va a estar conectado a internet. Te va a aparecer un menú más o menos como el que vemos aquí, y acá dice esto, acceso a internet está encendido. Entonces esta sería la manera de confirmar que ya lo instalaste bien. Ahora, ¿qué es lo que sigue, amigos? Si es la magia y te va a estar ahorrando bastante tiempo. Supongamos que nosotros lo que habíamos dicho antes, no queremos pues poner acá lo bueno y lo malo de este producto, una breve descripción también. Entonces acá tenemos lo que es el enlace, simplemente lo copiamos y en este caso yo tengo acá un prompt el cual te va a servir. Como puedes ver acá dice, como experto en SEO y reseñas de productos en Amazon, escribe una breve descripción del producto y también 4 pros y 2 contras de este producto. La información debe ser detallada y a lo último ponemos lo que es el enlace del producto. Entonces lo único que tenemos que hacer es copiar esta parte y simple y sencillamente te vas acá a ChatGPT y simplemente lo pegas, amigos, y lo enviamos. Y ahorita la inteligencia artificial va a examinar ese producto de Amazon y te va a estar dando lo bueno, lo malo de ese producto. Entonces, como puedes ver, ya prácticamente la inteligencia artificial ha hecho el trabajo por ti y vas a estar ahorrando bastante tiempo. Entonces, acá nos da una breve descripción, lo cual está excelente. También te da los pro, te da 4 pro y 2 contra. Entonces, ¿qué es lo único que tú tienes que hacer? Obviamente revisar la información. Esto lo tienes que modificar para que quede mucho mejor, pero realmente ya ChatGPT te está haciendo casi el 90% del trabajo. Entonces, simplemente copiamos esta parte de aquí, vamos a copiar esto, nos vamos a nuestra página web y aquí simplemente la pegamos, ok. Como puedes ver es bastante largo, entonces simplemente lo vamos a modificar. Como puedes ver, a mí me gusta que quede de 3 líneas, ya va a depender de ti de cuántas líneas. Y acá pues también tú puedes escribir un poquito más, que también vamos a copiar y vamos a pegar de ChatGPT. Entonces ahí, como puedes ver, ya simplemente copiamos esto. Recuerda que todo esto es importante que lo revises para que aquí puedas meter palabras claves, ok. Importante, aquí lo estamos haciendo un poco rápido porque pues obviamente si no nos vamos a tardar muchísimo, ¿no? Después acá tenemos lo que es lo bueno, simplemente aquí le damos clic para agregar una palomita de estas y vamos a copiar de ChatGPT,
ok, lo copiamos así y vamos acá y lo pegamos. Después el otro, vamos a hacer lo mismo, lo copiamos y lo pegamos. También recuerda que esto es importante que lo verifiques, entonces para que quede mucho mejor, ok. Pero date cuenta cómo es tan fácil, amigos, esta parte, porque ChatGPT ya te hace todo el trabajo. Acá igual le damos clic y también hacemos lo mismo acá en el que dice lo malo. Ok, en este caso nada más le voy a poner 1 y listo, amigos. Como puedes ver, ya tenemos prácticamente pues la oferta del producto un poco más con más detalles para que las personas puedan ver pues de qué trata el producto. Recuerda que obviamente aquí le puedes incluso agregar más información si es necesario, ok. No agregues información solamente para rellenar. Ok, entonces amigos, date cuenta cómo tan fácil y tan sencillo ya hemos hecho el primero, que es este que está acá, y así vas a estar haciendo los demás. Prácticamente es muy fácil y muy sencillo, ya que pues esta plantilla te permite ya pues hacerlo de forma muy sencilla, como lo viste aquí. Entonces vamos a actualizar ahorita y esta es la página principal, amigos, y aquí tenemos lo que es los tops y acá pues ya tenemos lo que sería esta parte, ¿no?, que viene más detallado. Recuerda que también la imagen tú la puedes poner un poquito más pequeña, ya eso va a depender de cada quien, y aquí obviamente entraría mucho más texto, ok. Y acá está esto que dice ver el precio de Amazon, pero como puedes ver, amigos, está súper sencillo, ya que solamente tienes que copiar y pegar. Obviamente pues hacerlo de la manera correcta, revisarlo bien la información para que, como te comento, pues tenga palabras claves importantes, poco a poco se vaya posicionando también en Google. Y bueno, amigos, ahorita tu tarea sería entonces pues hacer la página principal, terminar de hacer la página principal. En este caso, esto que dice review más recientes, la verdad es que no sirve de nada, ya que es mucha información la que va a tener. Entonces simplemente acá elimínalo, le das clic en borrar y también toda esta parte, todo este bloque, simplemente los 3 puntos y borrar. Como puedes ver, ya se ha borrado, y actualízalo, ok. Y listo, ya está todo limpio, ya nada más falta que agregues toda la demás información. Con esto ya vas a tener lista la página principal de tu página web de Amazon Afiliados. Ahora, amigos, lo último que tú tienes que hacer es lo siguiente. Hasta acá, hasta la parte de abajo, tenemos esto que dice título SEO. Aquí donde dice título SEO, pues simplemente ponle esto: los mejores autoasientos para bebés de 2024, guía completa, ok. Aquí puedes resaltar, por ejemplo, esta mayúscula, esta A también mayúscula, también este que dice bebés mayúscula, esta G pues igual mayúscula, y así, ok. También, por ejemplo, acá este que dice Sleuth lo puedes dejar como está en home, y aquí en descripción pues puedes poner precisamente una descripción de qué trata el tema. Obviamente aquí hay que tratar de agregar pues palabras claves, ¿no? Descubre una lista de los mejores autoasientos para bebés de 0 a 4 años, recomendados por expertos, tienen seguridad, etcétera, que generalmente es lo que las personas buscan. Entonces, una vez teniendo el título, amigos, y también la metadescripción, ahora sí, pues simplemente le das clic acá donde dice actualizar y ya prácticamente va a estar lista lo que sería la página, ok. Aquí, como puedes ver, te muestra cómo se ve. En este caso, en celular se va a ver así cuando la persona lo busque, y en escritorio, si tú le das clic, se vería así, ok. Pues recuerda que la mayor parte del tráfico va a venir por celular, entonces importante que se pueda ver bien. Aquí lo puedes mejorar, lo que tú quieras, está excelente, ok. Prácticamente ya tú le tienes que meter de tu cosecha, pero así, amigos, para esto te sirve el plugin Yoa SEO para poner lo que es el título, la metadescripción, y listo. Ya con esto te comento, pues tu tarea sería terminar esta parte y tendrás lista la página principal de lo que sería pues tu página web de Amazon Afiliados. Vamos a estar viendo también cómo agregar el logo. Entonces, amigos, para agregar el logo te vas aquí a este apartado que dice apariencia y acá dice personalizar. Vamos a darle clic. También cabe recalcar que aquí no solamente puedes cambiar el logo, sino también el diseño de tu sitio web, los colores, absolutamente todo, la letra, los menús, etcétera. Entonces, aquí donde dice identidad del sitio, vamos a darle clic y como puedes ver, acá está el logo que viene por defecto. Simplemente dale clic en cambiar el logotipo.
se te va a abrir esta ventana y dale clic seleccionar archivos para que lo selecciones desde tu computadora. En este caso aquí lo tengo yo, vamos a darle doble clic, ahí está cargando y de nuestro lado derecho le das clic en seleccionar. Ok, aquí te pide como que lo recortes, en este caso yo lo voy a adaptar para que se pueda ver bien. Ok, ahí se está viendo bien, entonces ahí me parece excelente. O también puedes darle clic donde dice acá omitir el recorte, ok. Y ahí como puedes ver ya se puso lo que sería el logo. Ahora aquí tenemos abajo ancho del logotipo, por defecto tiene 40, si tú acá le pones más ancho pues ahí vas a ir viendo cómo se va poniendo más grande. Ya va a depender de ti qué tan ancho tú lo quieras este logotipo. En este caso vamos a dejarlo así y listo amigos, así es como se sube lo que sería el logotipo y simplemente acá le vamos a dar clic en publicar y listo. Vamos a ver los cambios. Aquí vamos a estar actualizando, este es el logo anterior y vamos a actualizar. Entonces ahí como puedes ver ya nos aparece lo que es el logo, pero aparece el título de la descripción. Simplemente volvemos acá atrás y aquí donde dice título del sitio vamos a darle clic donde dice ocultar el título del sitio, le damos clic. Y también acá donde dice ocultar la descripción corta del sitio le damos clic y ahora sí guardamos y ya no se va a ver pues el título ni la descripción. Entonces vamos acá de nuevo y vamos a actualizar y ya solamente se va a ver lo que sería el logo de mrandres.com. y así amigos es como pones lo que sería el logo aquí en tu página web de Amazon afiliados. Como puedes ver ya va agarrando forma, entonces haz las tareas que te comenté y vamos a continuar. Y bueno amigos, ya ahorita tenemos lo que es la estructura de la página principal y ahorita vamos a estar haciendo lo que es la estructura de lo que son las entradas o los artículos, que viene a ser uno de los puntos más importantes porque tu trabajo va a ser pues crear artículos a tope. Entonces eso es lo más importante, crear artículos, 10, 20, 30 artículos, obviamente que ayuden al máximo nivel al usuario. Entonces nos vamos primero acá en el apartado de entradas y aquí vamos a seleccionar este también, este igual, vamos a seleccionar todos estos que estamos viendo aquí. Y simplemente acá donde dice acciones el lote vamos a darle clic mover a la papelería, clic en aplicar. Estamos limpiando lo que no nos va a servir y vamos a quedarnos solamente con este. Después de esto amigos nos vamos acá en entradas donde dice categorías, vamos a darle clic y aquí vamos a añadir las categorías. En este caso sería lo que serían las marcas, ok, que yo voy a estar recomendando y aquí simplemente voy a copiar esta parte y me voy acá para pegarlo, Britax, y voy a darle clic acá donde dice añadir categoría y así amigos vamos añadiendo una por una como lo estás viendo ahorita. Entonces para el ejemplo de este video yo solamente añadí 5 categorías, pero esto es importante porque las categorías pues te va a ayudar a poder pues categorizar y organizar todo tu contenido. También acá vamos a agregar uno que diga blog y aquí en esta categoría que diga blog pues simplemente vas a agregar alguna guía de compra informacional, etcétera, ¿sale? Entonces es importante esta de blog. Y después amigos aquí como puedes ver tenemos dos que dice sin categoría. Entonces vamos a estar eliminando este, vamos a darle clic acá en borrar. Y listo amigos, como puedes ver ya tenemos todas estas categorías. Ahora nos vamos acá donde dice entradas. En este caso como puedes ver tenemos dos categorías que dicen sin categoría. Solamente tenemos que dejar una. Pero vamos por ejemplo acá donde dice ver. Y acá tenemos este artículo. Vamos a darle clic. Acá en cuanto le damos clic vamos a darle clic acá arriba donde dice editar la entrada. Y acá amigos nos va a aparecer en este caso para la categoría. Ok, acá a la derecha dice categorías. Y vamos a ponerle por ejemplo la categoría Britax y le damos clic acá en actualizar. Después de esto vámonos acá a este botón de WordPress y también nos vamos a categorías de nuevo y vamos ya a eliminar esta de aquí. Vamos a darle clic acá en borrar, vamos a darle clic en aceptar y listo amigos, así tiene que quedar solamente con una que diga sin categoría y listo, ya tenemos las categorías listas. Después nos vamos amigos acá donde dice entradas, vamos a darle clic, recuerda que tenemos esta de aquí y le vamos a dar clic acá en editar. Entonces, ¿cuál va a ser la idea aquí? La idea aquí pues es crear lo que serían los artículos
y esta plantilla nos va a servir de base para hacer cualquier otro artículo que nosotros querramos. Entonces la estructura que vamos a estar haciendo es algo como esta que ves en pantalla. En este caso se va a llamar los 3 mejores autoasientos para bebés marca Britax. Aquí ponemos por ejemplo Britax, una marca de éxito. Recuerda que esto puede ser un H2. También acá recalcamos algo importante de la marca, principales ventajas de Britax. Acá lo ponemos. Recuerda que todo esto lo podemos hacer con ChatGPT, la inteligencia artificial que te va a ayudar a tú no estar escribiendo todo esto, ok, muy importante. Acá después tenemos un H2 que dice los 3 mejores autoasientos para tu bebé. Después tenemos un H3 y aquí obviamente describimos lo que es el producto. También recuerda con la inteligencia artificial que nos ayuda. Después tenemos el otro top 2 y después top 3 y a lo último consejos finales, etcétera, para que las personas puedan elegir el que más les guste. Entonces así quedaría un artículo, y así como estos tú puedes hacer muchos, porque es lo más importante para que poco a poco vayas pues posicionándote en Google y empezar a agarrar visitas de forma orgánica. Entonces vamos a hacerlo. Simplemente acá pues ponemos lo que es el título del artículo, lo ponemos acá. Este texto pues simplemente acá lo vamos a ir eliminando, es lo que tú también tienes que hacer. Aquí ponemos una introducción. Recuerda que es importante, si por ejemplo quieres recalcar algo en negrita, lo puedes hacer. Por ejemplo, mi recomendación, vamos a recalcar mi recomendación, por ejemplo, ya lo recalcamos en negrita. Es una descripción breve. También recuerda añadir una palabra clave. Aquí agregamos lo que es un H2. En este caso vamos a darle clic acá y ponemos encabezado. Dejamos como está, encabezado H2. Le ponemos Britax, una marca de éxito. Y recuerda que nos vamos en este caso a ChatGPT. Vámonos a ChatGPT. Y acá en ChatGPT tú puedes preguntarle, por ejemplo, lo siguiente. Entonces acá yo hice como experto en marketing digital, dime qué es la marca Britax y sus 7 principales ventajas, y simplemente pues lo enviamos y aquí ChatGPT te va a estar dando un pequeño resumen. Ahí como puedes ver te está diciendo y las principales ventajas, y esto simplemente lo copiamos y lo pegamos en nuestro artículo. Recuerda que obviamente no solo es copiar y pegar y no revisarlo, es importante que lo revises para que pues sepas que la información realmente es una información que va a ayudar al usuario. Entonces pegamos esta parte de aquí. Después, amigos, aquí agregamos como un punto importante de color verde, ¿no? Entonces igual acá le damos clic aquí, nos vamos en este caso a ver todos, y acá recuerda que Guten con módulos, y aquí podemos por ejemplo elegir algo que se llama, ahorita vamos a estar viéndolo, se llama Infobox. Si tú le das clic aquí como que agrega algo que resalta, ¿no? Entonces simplemente ahí lo pegamos. Yo te recomiendo resaltarlo como en negrita, para que pues esto es para darle más dinamismo a lo que sería pues el artículo. Pues acá agregamos otro H2, encabezado y principales ventajas de Britax, y es lo mismo, ¿no? Vamos acá, lo copiamos y lo pegamos de ChatGPT. Entonces aquí ya lo pegamos, amigos, de lo que nos dijo ChatGPT. Y listo, como puedes ver ahí va agarrando forma. Después aquí creamos lo que sería otro H2 encabezado. Y ya le ponemos los 3 mejores autoasientos para tu bebé. Ya sabes, marca Britax, y ya hacemos lo que es el listado explicando lo mejor de cada autoasiento. Entonces en este caso vamos a darle un clic y aquí agregamos un H3 encabezado, pero aquí le cambiamos H3, ok. Simplemente lo pegamos, que sería el top 1 y el nombre en este caso del autoasiento. Obviamente recuerda ponerlo pues con un nombre, con una palabra clave, etcétera. Ya sabes, para que se pueda leer bien. Esto aquí lo estoy haciendo un poco rápido. Y después aquí recuerda que sería agregar lo que es la oferta, ¿no? Entonces puedes poner acá diagonal esta parte y aquí te va a aparecer Offer Bots. Simplemente le das clic. Y acá simplemente recuerda que pues en este caso ya nos vamos al producto que queramos poner de Amazon. Recuerda siempre, supongamos que tú quieres poner acá donde dice texto. Ya sería tu enlace con el ID. Lo copias y hay que volverlo a abrir, porque sería el enlace, el enlace que está largo sería el que te va a valer acá en la página web. Simplemente te vas acá donde dice Product Name y acá a la derecha oferta URL y lo pegamos y le damos clic al botón
y ahí como puedes ver ya nos agarró pues la información. Igual lo mismo, recuerda aquí obviamente el título, hacerlo mucho mejor, mucho más atractivo, agregando palabras clave. También esto que dice comprar, generalmente ponle ver el precio, y aquí también pues una descripción bastante potente. Y aquí recuerda que lo único que nos falta es darle clic acá. Recuerda que puedes ponerle diagonal y le pones en este caso pros y contras, y aquí le pones igual, por ejemplo, incluso le puedes poner pros y le puedes poner acá contras, y viene siendo lo mismo que vas a hacer con ChatGPT. Recuerda que le puedes poner este prompt al ChatGPT y aquí ingresas lo que es el enlace del producto para que ya te pueda dar pues el pro, lo contras y también la descripción del producto. Tú ya viste cómo lo hicimos, entonces aquí simplemente ya yo voy a copiar lo que me dio ChatGPT, y como puedes ver amigos, así quedó la guía de compra. Acá amigos sería que agregues por ejemplo el siguiente producto, en este caso sería un H3. Recuerda por ejemplo acá tú le das clic a este botón de color negro y le das clic donde dice encabezado H2, seleccionas H3 y en este caso sería el segundo producto, que podría ser por ejemplo este, ok, y así te va a quedar. Ya después lo que tienes que hacer es igual agregar lo mismo. Acá le das aquí en diagonal y le pones offer bots. De hecho aquí está, simplemente le das clic y vas a repetir los mismos pasos que hemos visto hasta llegar pues a los 3 productos o 4 productos que estás recomendando, y a lo último agregas lo que sería la conclusión, ok. Como puedes ver, esta es como la maqueta del artículo. Date cuenta cómo todo lo puedes hacer bastante rápido utilizando la inteligencia artificial y también pues este maquetador que la verdad es que te hace el trabajo bastante rápido. Recuerda que hasta acá, hasta la parte de abajo, tienes acá donde dice título. Importante ponerle un título atractivo con palabras claves para que poco a poco vaya posicionando pues en Google. Como puedes ver acá pues en el título yo le puse este título, y también es muy importante aquí donde dice slug. Como puedes ver tiene esto por defecto, obviamente este slug no va, entonces hay que cambiárselo, ok. Simplemente lo que vas a hacer aquí es quitarlo. Recuerda que si tú aquí le pones por ejemplo 2024, yo no te recomiendo que el slug lleve números, ok, eso es muy importante. Entonces lo que tú puedes hacer es ponerle lo siguiente acá en el slug: las palabras separadas por guión. En este caso dice mejores guión autoasientos para bebés marca Britax. Entonces igual si tú quieres que el sistema lo ponga automático, simplemente borras esto y simplemente vamos a borrar esta de aquí, y simple y sencillamente aquí, si tú ahorita lo guardas, acá te va a poner lo que es el título con guiones. Y entonces vamos a actualizarlo para que veas el cambio. Lo actualizamos y como puedes ver aquí ya lo puso todo en minúsculas separado por guiones, pero tú también lo puedes modificar. Entonces por ejemplo, supongamos que aquí yo le pongo así, igual si le doy clic en actualizar ya se ha guardado lo que sería el slug, que es muy importante, ok. Entonces recuerda, si tú le vas a poner un slug de forma automática, tienes que evitar por ejemplo esto, ¿no? Que diga 2024 por ejemplo. Hay que evitar esa parte porque luego es un rollo actualizarlo, ¿no? Entonces 2024, supongamos que se te olvida, ¿no? Y lo actualizas. Aquí te va a aparecer en el slug, te va a aparecer 2024, ok. Entonces eso no lo queremos. Ahí como puedes ver aparece 2024, entonces recuerda que importante que no aparezca el número, ok. Entonces vamos a ponerle este slug manual separado por guiones y lo actualizamos y que ya quede así. Y listo amigos. Si por ejemplo acá tú le das clic en este botoncito, te va a abrir una ventana nueva y acá como puedes ver ya nos aparece el slug, que sería el nombre, ¿no?, de esa entrada. Y pues acá aparece lo que sería la información. En este caso acá aparece esta imagen, ahorita te voy a enseñar a cambiarla. Aquí aparece lo que es el título y aquí pues todo lo que sería la información. Ahora amigos, para cambiar esta imagen de nuestro lado derecho tenemos por ejemplo lo siguiente. Recuerda que también acá la categoría, dependiendo del artículo, es donde tú lo vas a estar situando la categoría. Obviamente si tú haces por ejemplo los mejores autoasientos para bebé marca Safety, pues simplemente acá seleccionas la categoría de Safety, ¿no? Entonces acá después tenemos lo que es imagen destacada. Si tú le das clic es la imagen que vemos y tú la puedes reemplazar por la imagen que tú quieras. Esta imagen es importante
porque es la que se ve cuando alguien hace una pequeña búsqueda. Entonces es importante que pues la imagen la subas. Recuerda que la imagen es importante también ponerle el nombre, en este caso de la entrada, ¿no? En este caso la imagen llevaría por nombre los mejores autoasientos para bebés marca Britax, igual para que haga énfasis en la misma entrada. Entonces amigos, si tú por ejemplo quisieras que esta imagen no se viera y ni tampoco esta barra de aquí, pues simplemente te vas acá a este apartado que dice personalizar, le das clic, acá se te va a abrir esta ventana y aquí tenemos a la izquierda esto que dice diseño. Vamos a darle clic y tenemos esto que dice blog. Le damos clic y aquí pon mucha atención. Vamos a bajar un poquito y acá tenemos archivo, pero vamos a elegir entradas. Vamos a darle clic y acá dice mostrar imágenes destacadas. Simplemente acá lo desactivamos y ahí va a ver cómo va a desaparecer. Ahí como puedes ver ya desapareció la imagen destacada. Y si por ejemplo tú quisieras quitar también esta barra de aquí, pues simplemente acá subimos, le damos clic para regresar atrás y después nos vamos donde dice barras laterales. Vamos a darle clic y aquí como puedes ver dice diseño de la barra lateral de las entradas. Por defecto viene así y si le damos clic vamos a ponerle contenido sin barras laterales y aquí como puedes ver ya se quita esa barra. Eso es si tú lo quieres así, pero si lo quieres como antes igual lo puedes dejar así, no hay ningún problema. Para guardar los cambios recuerda que le das clic acá donde dice publicar y prácticamente ya te estaría quedando así como lo vemos en pantalla. Como puedes ver ya estaría quedando así como un diseño más limpio. Recuerda que en el celular la verdad es que se lee bastante bien. Y así es como queda lo que sería la guía de compra. Recuerda que obviamente ya va a depender de ti terminar esta parte. Entonces, como puedes ver ya vamos avanzando, ya tenemos lo que es la guía de compra. Y pues también amigos, algo que yo te quiero decir es que no solamente tiene estas funcionalidades, sino también tiene más funcionalidades este apartado acá de Guten Módulos. La verdad es que tiene muchas plantillas prehechas, como por ejemplo esta de la tabla de comparación. Date cuenta cómo tiene un diseño bastante atractivo. Vamos a darle clic. Entonces mira cómo tiene un diseño muy bonito y tú también la puedes modificar a tu gusto. Entonces aquí yo te invito a que tú veas cuáles son todas las opciones que tú tienes, ya que no me daría el tiempo para el curso, pero la verdad es que con esto vas a poder hacer maravillas, ¿ok? Y tener un diseño muy profesional para tu página web de Amazon Afiliados. Entonces ahí lo tienes amigos, para que pues puedas experimentar y pues ver cuál de todas estas opciones te gusta más. Entonces amigos, una vez que ya terminaste la plantilla para los artículos, simplemente nos vamos acá donde dice plugins, después añadir un nuevo plugin y acá donde dice buscar plugin vas a escribir lo siguiente, este que dice duplicate post, y vamos a estar instalando este de aquí, ¿ok? Vamos a darle clic en instalar ahora, ahí se está instalando y la de clic acá en activar, ok. Como puedes ver ya se activó. Después nos vamos de nuevo a entradas, tenemos este de aquí y como puedes ver tenemos esta opción que dice duplicar esto. Entonces supongamos que tú quieres crear otro artículo pero no quieres estar agregando todo de nuevo, simplemente lo que quieres hacer es modificar los títulos, modificar los productos, etcétera, pero ya tener como la estructura. Entonces simplemente le das clic acá a duplicar esto y ya te crea esta que dice borrador. Lo único que tú debes de hacer es darle clic acá en editar y ya tendrás amigos una estructura. Y esta estructura simplemente acá obviamente tú le vas a modificar el título. Supongamos que vamos a ponerle de título, por ejemplo le ponemos este título, cómo elegir un autoasiento para tu bebé. Entonces ya tenemos una estructura, lo único que tenemos que hacer es comenzar a modificar todo esto amigos, obviamente orientado a la guía nueva que estamos creando, pero ya tenemos la estructura. Entonces acá igual en la parte de abajo este es look, lo único que vamos a hacer es borrarlo y obviamente el título SEO lo vamos a modificar. Ahí simplemente yo le puse cómo elegir el mejor autoasiento para tu bebé, lo voy a dejar acá vacío para que se lo asigne automáticamente el sistema y le damos clic en publicar y de nuevo en publicar y ahí como puedes ver, date cuenta como ya tenemos pues el slug asignado de forma automática y prácticamente amigos ya hemos creado pues otro artículo. Obviamente falta agregarle la información, pero ya está la estructura. Entonces así de esta manera tan fácil y tan sencillo amigos, prácticamente es como tú ya tienes una plantilla. Vamos acá a darle clic en este botón negro. Como puedes ver ya tenemos dos, este que fue el primero y tenemos esta
que sería la guía, ¿no? Cómo elegir un autoasiento. Entonces así tú los puedes ir duplicando, amigos, para que ya tengas la estructura y tú solamente agregar información. Entonces date cuenta cómo todo va siendo más fácil para ti, ya que también ese es mi trabajo, pues hacerte todo mucho más fácil para que tú solamente te concentres ahorita en crear artículos a tope. Ese va a ser tu trabajo, crear artículos para que poco a poco vayas consiguiendo tráfico a través de Google. Y bueno, amigos, ya tenemos casi listo todo, solamente falta ahorita modificar lo que es el menú. Entonces nos vamos acá al panel de administración, aquí donde dice apariencia, menús, vamos a darle clic. Y aquí es muy importante comenzar a modificar. Estos que están en rojo simplemente le das clic acá en eliminar, ¿ok? En eliminar, de hecho vamos a estar eliminando casi todos. Eliminar también, vamos a eliminarlos. Y en resumen solamente nos vamos a quedar con dos, amigos. Entonces acá de nuestro lado izquierdo, como puedes ver, tenemos este apartado que dice entradas, enlaces personalizados, categorías. En este caso vamos a añadir un enlace personalizado y le vamos a poner aquí lo siguiente. Le vamos a poner un signo de gato y aquí le vamos a poner, por ejemplo, mejores marcas. Mejores marcas y le damos clic añadir al menú. Ahí, como puedes ver, ya se añadió al menú. Y después vamos acá donde dice categorías y donde dice ver todo. Y simplemente seleccionamos todas acá y añadir al menú, y después lo que tenemos que hacer es arrastrar esto para que se haga un submenú. Ahí lo estás viendo ahorita. Entonces, para que se pueda hacer un submenú, y después, amigos, vamos a estar agregando aquí, por ejemplo, una entrada. Esta entrada podría ser esta que dice cómo elegir un autoasiento para tu bebé. Lo seleccionamos, añadir al menú y acá nos aparece. Entonces vamos a ponerlo abajo de blog. Entonces aquí en este triángulo vamos a darle clic y vamos a ponerle un nombre un poquito mejor. Como puedes ver, aquí yo le puse este de cómo elegir un autoasiento guía 2024 y simplemente acá abajo lo guardamos. Vamos a darle clic en guardar menú y como puedes ver ya se guardó. En este caso este que dice blog vamos a ponerlo mejor hasta lo último. Recuerda que no sea un submenú, sino que sea también un menú. Ok, ahorita lo vamos a poner acá. Ahí ya lo pusimos. Entonces así, amigos, es como quedaría lo que es home, la guía, mejores marcas y el blog. Y simplemente le damos en guardar menú. Ahora sí, y ya nos vamos acá y actualizamos, y como puedes ver así es como se va a ver ya la página terminada. Aquí tenemos una guía porque obviamente la gente que entra aquí a la página principal va a querer como que una guía muy detallada. Entonces por eso la pusimos acá. Si le damos clic, obviamente es la que creamos, ¿te acuerdas? Todavía no tiene información de esta guía, pero es importante tenerla, ¿no? Acá mejores marcas son las categorías. Las personas van a poder escoger las categorías, como por ejemplo Britax. Si tú le das clic aquí, pues puedes tú escoger lo que serían las categorías. En este caso, cómo elegir un autoasiento para tu bebé, va en la categoría de blog. Simplemente se me olvidó ponerlo, pero iría en la categoría de blog. Y aquí, como puedes ver, acá dice Britax y acá dice esta parte necesitas ayuda. Ahorita la podemos modificar y aquí tenemos el blog, que este blog pues serían las entradas que nosotros vayamos creando. Este de blog se puede quitar, no hay ningún problema, pero pues sí, lo más importante es la estructura del sitio web. Entonces ahí lo tenemos, amigos, ya la estructura. Para modificar lo que te comenté, nos vamos acá en apariencia, donde dice elementos, le damos clic y aquí tenemos lo siguiente. Tenemos toda esta información y acá tenemos este que dice Page Hero y simplemente le damos clic en editar y aquí vamos a estar viendo lo que sería esta plantilla. Sinceramente este no nos sirve para mucho, entonces lo vamos a estar borrando. Simplemente acá lo borramos porque realmente no nos sirve prácticamente para nada, que nada más que se vea lo que es el titular. Si tú lo quieres dejar y modificar a tu gusto, lo puedes hacer sin ningún problema. Entonces ahí lo vamos a estar borrando, acá borrar y ya lo actualizamos. Entonces aquí lo actualizamos, amigos, y si ya escogemos por ejemplo una marca, por ejemplo Britax, pues ya solamente va a aparecer el nombre de la marca. Y listo, ya con esto quedaría solucionado esta parte. Como puedes ver es muy sencillo. Y bueno, amigos, ya lo último que vamos a estar haciendo ahorita sería lo siguiente. Hasta la parte de abajo tenemos lo que es el footer. Y para modificar esto a tu gusto, simplemente te vas acá igual a apariencia, elementos. Y aquí tienes este que dice footer. Vas a darle clic acá en editar, amigos.
y aquí tenemos esto que podemos modificar a nuestro gusto. Aquí tú puedes, por ejemplo, incluir enlaces. También, por ejemplo, acá algún correo de contacto, por ejemplo, Facebook si lo vas a crear, el canal de YouTube, etcétera. Ya sería cuestión de cada quien modificarlo a su gusto, pero aquí en este apartado es donde lo modificas. Recuerda que al final obviamente dale clic en actualizar para que ya puedas guardar los cambios en el apartado de footer. Y bueno amigos, hasta aquí prácticamente hemos terminado ya con la cuestión de la estructura del sitio. Lo único que queda ahorita es que tú comiences a crear artículos ayudándote de la inteligencia artificial. Comiences a crear artículos, les comiences a asignar la categoría, si va al blog, si va a una marca. Empieza a crear artículos como loco, es lo que necesitas hacer. Recuerda obviamente añadir palabras clave, etcétera. Y una vez que tú ya tengas creado varios artículos, yo te recomiendo por lo menos unos 10 artículos. Vamos ahora sí al siguiente paso, que sería indexar esos artículos en Google. Hay que indexarlos en algo que se llama Google Search Console. Entonces igual te lo voy a estar enseñando, pero recuerda, aquí el trabajo principal que tienes que hacer de ahora en adelante es concentrarte solamente en crear contenido, porque de ahí depende todo. Entonces, entre más artículos tú crees, es mucho mejor. De hecho, si te puedes crear un artículo al día, está excelente. Si no, no hay problema, pero con que cada mes subas alrededor de 15 artículos al mes está muy bien, porque poco a poco se van a ir posicionando pues lo que serían los artículos y vas a ir viendo cómo vas a ir teniendo tus primeras ventas. Entonces, muy importante, aquí ya viene lo que es el trabajo duro, pero con la inteligencia artificial la verdad es que te vas a estar ahorrando bastante tiempo, como ya lo vimos. Y bueno amigos, vamos a estar viendo un punto muy importante, que es el enlazado interno. Esto es bastante importante porque recuerda que cuando tu página web esté indexada en Google, comience a recibir tráfico, pues el robot de Google tiene que pasar por todo tu sitio web y tiene que recorrerse todas las páginas. Entonces, pues simplemente tú le vas a hacer la tarea más fácil enlazando todas las páginas entre sí, para que pues obviamente cuando el robot pase, para él sea más fácil rastrear toda tu página web. Es de suma importancia este enlazado interno. El enlazado interno es muy simple. Por ejemplo, supongamos que aquí tengamos esta guía de compra y aquí lo que vamos a hacer nosotros es meter enlaces. Supongamos que, por ejemplo, tenemos esta cajita verde y en esta cajita verde podríamos meter otra cajita verde, por ejemplo, acá abajo, en donde podríamos decir, recuerda que obviamente tiene que tener sentido, ¿no? Donde podemos decir, también te recomiendo leerte cómo elegir de forma correcta un autoasiento para tu bebé de 3 años, por ejemplo, ¿no? Y allí enlazamos al artículo que hable acerca de eso. Entonces con eso ya estamos haciendo el interlinking, y también tú puedes agregar otros enlaces. Obviamente lo máximo que podría recomendarte aquí serían unos 3 enlaces, ¿no? Entonces puede ser incluso uno a la página principal y otro a otro artículo que tú quieras, ya va a depender de ti. Entonces vamos a hacer el ejemplo, y para hacer todo lo que es el enlazado interno de tu página web hay un plugin que ya viene aquí en todas las herramientas que yo te estoy dando. Entonces simplemente vete acá a la izquierda, plugins, y aquí vas a estar viendo uno que, como puedes ver, tienes que buscarlo. Se llama Interlinks Manager. Está desactivado, lo único que tú tienes que hacer es activarlo. Es este, y simplemente le das clic acá en activar. Ya se activó. Al momento que se activa, de nuestro lado izquierdo vamos a estar viendo el menú, y acá te va a aparecer esto que dice Interlinks. Entonces simplemente le vas a dar clic, y aquí, como puedes ver, en este caso a ti no te va a aparecer nada acá. Lo que tú tienes que hacer es darle acá en este botón de la derecha que dice generar datos. Entonces le das clic y te genera prácticamente todos los artículos que tienes en tu página web. Podemos decir que este es como tu monitor. Desde aquí vas a estar viendo cuántos enlaces internos recibe cada página. Entonces, por ejemplo,
Esto de aquí es cuántos enlaces internos está recibiendo esta página. Entonces igual si le pones aquí te va a estar diciendo lo que significa cada cosa de estos. Entonces es como un monitoreo para ti en dado caso que por ejemplo hay algún artículo que no tenga ningún enlace por ahí, pues acá obviamente te va a aparecer todo en cero, entonces para que tú puedas ponerle un enlace. Muy importante que todo esté enlazado. Supongamos que tú digas yo quiero por ejemplo acá meter un enlace en los 3 mejores autoasientos para recién nacidos. Entonces aquí te lo pone muy fácil, simplemente tienes este lapicito, te va a llevar a la entrada de ese artículo o también lo puedes ingresar obviamente cuando estés tú creando la entrada. Ya sabes que debes de crear un enlace, obviamente enlazando a otra guía de compra o incluso igual metiendo otro enlace a la página principal, ¿ok? Entonces supongamos que queramos meter uno por acá, entonces aquí le vamos a dar clic en más, el slash y vamos a poner por ejemplo Infobots y aquí vamos a poner lo que te comenté. Ahí como puedes ver yo puse también te recomiendo leer la guía sobre los mejores autoasientos para bebés de 1 año con movimiento de 360 grados. Entonces lo único que falta es agregar el enlace. Ahora aquí tú lo puedes agregar de forma manual o también con este mismo plugin tú puedes como recibir ideas que el plugin te va a ir dando. Entonces a la derecha tenemos este apartado y nos vamos a bajar y aquí tenemos el apartado que te va a decir Interlinking Optimization y sugerencias de interlinking. Entonces tú lo único que le vas a dar es darle clic acá en generar y aquí tú vas a tener ideas de interlinking. En este caso las ideas no son como muy atractivas porque prácticamente no tengo muchos artículos creados. Mi recomendación para ti es que por lo menos te crees unos 10 artículos y después utilices el plugin para que ahora sí te dé buenas recomendaciones, ya que obviamente el plugin va a agarrar toda la información de los 10 artículos para generarte ideas. Si solamente tienes por ejemplo un solo artículo, pues no habría nada a qué enlazar. Entonces te recomiendo por lo menos 10 artículos ya creados y ya haces este proceso que estamos haciendo ahorita. Voy a estar eligiendo cuál autoasiento comprar para bebés de 1 año y simplemente acá le doy copiar y vengo aquí y obviamente acá voy a meterle lo que es el enlace. Aquí tengo de enlace y simplemente acá lo voy a pegar y pues ahí ya se pegó. Aquí algo muy importante, le voy a poner en negritas y también le voy a dar a abrir en una nueva pestaña y le voy a dar clic en actualizar. Entonces si ya nosotros vemos este artículo, pues ya acá va a estar como esa recomendación y aquí la gente le va a dar clic y ya va a ir pues al artículo que se le recomendó y obviamente pues ya estaría listo lo que es el interlinking. Entonces así es como funciona. De preferencia darle clic a abrir en una pestaña nueva, hay que seleccionarlo porque luego las personas están leyendo el artículo y es de preferencia mejor que se abra en otra página para que no pierdan lo que estén leyendo. Entonces amigos, así es como funciona. Es de suma importancia que todos tus artículos estén enlazados, muy importante para que, recuerda, el robot de Google pues pueda ingresar de forma correcta a toda tu página web, la pueda rastrear sin ningún problema. Es importante que todo se pueda enlazar. Entonces este plugin, recuerda que acá lo vas a tener en la izquierda, se llama Interlinks y desde aquí vas a estar viendo absolutamente todo. Realmente este plugin es bastante poderoso e incluso acá tienes la opción de ayuda por en dado caso que tengas cualquier duda, simplemente dale clic y tienes acá la documentación para que pues igual puedas estudiarlo. Incluso si quieres hacer cosas más avanzadas lo puedes hacer sin ningún problema. Entonces ya lo sabes amigos, interlinking a tope para que lo puedas trabajar. Entonces amigos, ya recapitulando, ya tienes listo absolutamente todo. Tu página web para Amazon afiliados solamente es crear artículos, la cuestión del interlinking, absolutamente todo ya está listo. Recuerda que aquí estamos viendo la forma en la cual tú vas a crear todos tus artículos sin utilizar la API de Amazon. Entonces, ¿por qué razón? Porque cuando pues uno es principiante no vas a tener acceso a la API. Entonces por esa razón estamos creándolo así sin API. La verdad es que yo mismo, aunque yo tengo acceso a la API, sinceramente incluso hasta a veces me gusta más crear los artículos así de forma manual porque siento que es un poco más sostenible. Si tú por ejemplo quieres crear artículos con la API, ya sería en otro curso que yo vaya a crear donde vamos a ver pues cómo trabajar con la API y crear los artículos.
entonces ya sería, por así decirlo, como en la versión 2 de otro curso que yo saque. Pero pues obviamente está este curso basado en personas para principiantes, para que no tengan nada que les impida crear una página web en Amazon Afiliados, porque luego lo que te impide es la API de Amazon. Entonces aquí no necesitas API, y lo quiero aclarar, ya que todo lo que vimos aquí lo puedes hacer sin necesitar una API. Ahora ya vamos a lo último, que es ingresar la cuenta en Google Search Console y en Google Analytics. Así que pon mucha atención, esto es para ir monitoreando tu página web. Así que vamos allá. Entonces, amigos, lo primero que vas a hacer es acá en Google, escribes esto, Google Search Console, le das clic y vas a darle clic al primero que te aparezca. Es la página principal y le das clic acá donde dice empezar ahora. Aquí tienes que loguearte con tu cuenta y seguir el proceso, realmente es muy sencillo. Y una vez que ya tengas acceso a tu cuenta de Google Search Console, aquí vas a tener este menú y como puedes ver acá nosotros tendremos que añadir una nueva propiedad. Entonces le vamos a dar clic aquí y después te va a aparecer esto que dice añadir propiedad. Incluso yo tengo más páginas web aquí que estoy tapando, pero incluso si tú no tienes ninguna página web te va a aparecer ya directamente añadir propiedad. Le vas a dar clic y aquí como puedes ver te aparecen dos opciones. Vamos a elegir este prefijo de URL. Vamos a darle clic y aquí tienes que ingresar la URL de tu sitio web como lo estás viendo que yo lo estoy haciendo. Y simplemente le das clic en continuar. Después ahí dice verificando la propiedad y acá te va a mandar un archivo. De hecho aquí tenemos las instrucciones, dice que descargues este archivo y lo vas a subir a lo que sería la página web, la raíz de tu página web. Entonces simplemente lo descargamos, vamos a darle clic aquí, ahí como puedes ver ya descargué el archivo. Vamos a verificar dónde se descargó y ahorita lo que vamos a hacer es acceder a nuestro panel de HostGator sin cerrar esta ventana. Esta ventana la vamos a dejar como está. Nos vamos a billing.hostgator.mx o en la página principal. Dale clic en el icono de persona, acceder al panel de control. Pues aquí ingresas tu correo, contraseña. Aquí ya estamos dentro del panel de control. Aquí seleccionamos por ejemplo Mr. Andrés y le damos clic a cPanel. Se nos va a abrir una nueva ventana, amigos. En esta nueva ventana vamos a darle clic a este que dice administrador de archivos. Le damos clic, tenemos varias carpetas, tenemos que darle clic a este que dice public-html, doble clic, te va a aparecer toda la información y a continuación tienes que darle clic en este botón que dice carga. Vamos a darle clic a este botón y aquí te aparece este botón que dice seleccionar archivo. En cuanto tú le das clic te va a mandar a tu computadora para que selecciones el archivo que hemos descargado de Google Search Console. Entonces como puedes ver aquí yo tengo el archivo, simplemente lo selecciono, vamos a darle clic en abrir, ahí se está cargando, espera que diga aquí 100% y después le das clic acá donde dice abajo volver. Ahí como puedes ver vamos a actualizar esta parte y ya tenemos nuestro archivo que sería este. A continuación lo que vamos a hacer es volver a nuestro panel de Search Console. Como puedes ver aquí lo tengo y simplemente vamos a darle clic en verificar. Vamos a esperar un ratito y como puedes ver ya te aparece propiedad verificada, muy importante, y después le das clic en ir a la propiedad. Y como puedes ver amigos, aquí vamos nosotros a poder ver todo el rendimiento de nuestra página web. Así que este es un tema súper importante, Google Search Console, porque lo vas a estar monitoreando. Ahora, un punto muy importante para la cual te va a servir Google Search Console es para que tú puedas indexar todos tus artículos aquí en Google Search Console, ¿ok? Lo primero que vamos a hacer es agregar lo que es el sitemap. El sitemap prácticamente es como todas las páginas que contienen tu sitio web, y esto para que lo pueda leer Google. Tenemos este apartado que dice Sitemaps, vamos a darle clic y acá es muy importante introducirlo. Como puedes ver dice añade un sitemap y tenemos acá para añadirlo. Entonces lo que vamos a hacer es irnos acá a nuestro sitio web y nos vamos a este apartado que dice yo SEO, le das clic y te vas acá donde dice ajustes. Después en ajustes tenemos aquí general, abajo características del sitio, le das clic
y aquí nos vamos hasta la parte de abajo. Acá donde dice APIs vas a tener esto que dice mapas del sitio XML. Tienes el botón ver el mapa del sitio XML, simplemente le das clic, te aparece esto y acá arriba, amigos, lo único que vamos a copiar nosotros va a ser la palabra que dice sitemap-index.xml. Solamente copiamos esto así como lo estás viendo, copiar, y te vienes acá y simplemente pegas esta parte y le das clic en enviar. Ahí aparece enviando. Vamos a esperar un ratito. Dice se ha enviado el sitemap correctamente, entendido. Entonces acá dice no se ha podido obtener porque solamente hay que esperar, ok, es lo único que tenemos que hacer. Vamos a volver acá a actualizar. Entonces, como puedes ver, ya yo actualicé varias veces y ya me aparece correcto. Entonces, si te pone así de repente que no se ha podido obtener, simplemente espérate un ratito, unos 5 minutos, y ya te va a aparecer después en correcto. Después lo que tenemos que hacer, amigos, sitemap prácticamente ya cada entrada que tú subas de forma automática se va a estar indexando, pero a veces tarda un poquito de tiempo. Entonces lo que tú puedes hacer es indexarlo manualmente cada artículo que tú vayas creando. Entonces tenemos este apartado que dice inspección de URL. Vamos a darle clic y acá nos abre esto de acá arriba. Entonces esto de acá arriba nosotros lo que vamos a hacer es copiar lo que sería el nombre del artículo. Por ejemplo, supongamos que acá tenemos este artículo. Ahorita vamos acá a la página, tenemos acá, vámonos a entradas. Supongamos que tenemos este artículo que se llama los 3 mejores autoasientos para bebés. Vamos a darle clic acá en ver y acá tenemos la URL de este artículo, ¿ok? Simplemente vamos a copiarla. Nos venimos acá a Google Search Console, acá en la parte de arriba donde dice inspeccionar, y vamos a pegar la URL. La pegamos así y simplemente le damos clic en Enter y ahí dice obtener datos. Y como puedes ver te está diciendo la URL no está en Google, quiere decir que todavía no está indexada. Para indexarla simplemente le vas a dar clic acá donde dice solicitar indexación. Vamos a darle clic. Ahí está probando si se puede indexar, no tarda mucho, entonces solamente vamos a esperar. Y date cuenta que ya dice se ha solicitado la indexación. Entonces simplemente tú dale acá donde dice entendido y listo, amigos. Recuerda que no es necesario volver a hacerlo muchas veces, porque si lo haces muchas veces Google te puede bloquear. Entonces yo te recomiendo esperarte 3-4 días, volver a venir aquí y volver a poner la URL para ver si ya se indexó. En este caso la voy a volver a poner. Como puedes ver, me aparece que aún no está en Google. Esto es algo normal porque tenemos que darle tiempo a Google. Entonces, muy importante que te esperes 3-4 días y lo puedas revisar para ver si ya está indexado. Entonces, yo ahorita te voy a enseñar cómo aparece cuando ya está indexado para que también lo puedas ver. Y bueno, amigos, como puedes ver, acá estoy en otra página web y acá así es como aparece. La URL está en Google, te va a aparecer así en verde cuando ya esté indexada. Acá en la pestaña rendimiento general, si le damos clic, viene como un resumen de todo, ¿ok? Lo que es el rendimiento, la indexación de las páginas, cuántas páginas están indexadas, cuántas páginas no están indexadas, la experiencia del usuario con tu página web, las mejoras que tú puedes hacer, etcétera. Si te vas acá a rendimiento, este es un punto muy importante porque aquí vas a ver cuántas impresiones han habido en este caso en los últimos 3 meses. Aquí tú lo puedes modificar. En este caso hemos tenido 157,000 impresiones, pero solamente 3,068 personas le han dado clic. Entonces tenemos un CTR de 2,3%. Nuestra posición media es de 17,2. Entonces todo esto es muy importante porque, por ejemplo, si tú ves que tu sitio web está teniendo muchas impresiones, eso es algo bueno porque significa que se está mostrando a las personas, pero también es importante checar los clics. Obviamente, entre más clics tú tengas, quiere decir que son más personas que entraron a ver tu información, ¿ok? De forma orgánica. Entonces, todo esto tú lo vas a ir viendo paso a paso para que vayas escalando en las búsquedas en Google y vaya subiendo de posición. Como puedes ver, si nosotros bajamos tantito, acá me aparecen las palabras
por la cual las personas encuentran tu página web. Entonces, por ejemplo, aquí si alguien pone en Google ponche de frutas Herbalife, hazle cuenta que me encuentran a mí por medio de esta palabra clave, le dan clic y ven la información que yo busqué. Entonces, así es como funciona y también te va a funcionar a ti. Por eso es muy importante ver esto, porque así te vas dando cuenta cómo las personas te van encontrando y puedes saber qué mejorar y qué no mejorar en tu página web. Después aquí abajito tenemos consultas que ya vimos, tenemos lo que son las páginas. Igual si le damos clic, aquí tú puedes ver las páginas, también los clics y las impresiones que te trae cada página. Entonces obviamente te va a servir de referencia para ver cuáles son las páginas o los artículos que más te están trayendo visitas, ¿ok? Y ya tú vas a estar tomando decisiones en base a las estadísticas que te muestre Google Search Console. También un punto muy importante, tenemos el apartado de países. Como puedes ver aquí, en este caso me dice México y me está diciendo que de México recibo 3,148 clics y que mis impresiones son más de 100,000. Es decir que pues obviamente estoy muy fuerte en México, por así decirlo. Y después sigue Estados Unidos. Esto es muy importante porque entonces tú ya vas a saber a qué público te diriges. Por ejemplo, si tú quieres subir que más personas de USA le den clic, pues simplemente comenzar a hacer artículos enfocados pues a latinos que vivan en Estados Unidos, ¿ok? Esta página generalmente contiene información más que nada de México, por eso es que la mayor cantidad de visitas me viene de México, pero sí es importante saber de dónde está viniendo lo que son las visitas. Muy importante este apartado de países. Después tenemos igual dispositivos. Aquí es donde se ve, por ejemplo, aquí tenemos lo que son móviles celulares. Como puedes darte cuenta, la mayor cantidad de visitas que incluso también tú vas a tener son de celulares. O sea, siempre va a ser como el 80%, 70%. De ahí sigue ordenador y de ahí sigue tablet. Entonces, igual es importante que sepas de qué dispositivo viene lo que serían las visitas. En este caso te das cuenta que recibo prácticamente más de 3,451 clics de teléfonos celulares, que es donde más las personas buscan la información. Y pues sería lo más relevante. Aparición en búsqueda no se utiliza, ni fechas tampoco, realmente no es tan relevante. Pero amigos, esto es información de oro para que tú de aquí vas a sacar toda esta estadística de tu página web y la vas a ir mejorando para que vaya escalando en las posiciones en Google. Esto es súper importante. Recuerda que aquí solamente vemos algo básico de Google Search Console, pero quizás en algún otro momento puedo yo sacar un curso versión 2 de Amazon Afiliados, ya no para principiantes sino para personas un poco más avanzadas, ¿ok? Pero créeme que de aquí vas a sacar mucha analítica, que es lo más importante. También en Google, en YouTube puedes encontrar pues tutoriales un poquito más avanzados de Google Search Console que te van a estar enseñando al máximo. Entonces terminamos con este apartado de Google Search Console y vamos a continuar en este caso con Google Analytics, así que vamos allá. Y bueno amigos, para acceder a Google Analytics te vas a Google, lo buscas, lo pones aquí en el buscador, te aparece la primera, le das clic, te va a mandar a esta página y simplemente dale clic acá, empezar hoy mismo. Sigue ese proceso y vamos a continuar para agregar lo que sería la página web. Y bueno amigos, así es como se ve Google Analytics por dentro. Y esta herramienta de analítica de Google te va a servir para sacar toda la información acerca de tu usuario. Esto también es muy importante porque aquí tú vas a poder ver pues lo que es la edad del usuario, la forma en la que el usuario entra a tu página web, después de que entra, qué página visita, si visita primero la página principal, después se va a algún artículo de tu blog, después hace una búsqueda dentro de tu misma página web, etcétera. Entonces es de suma importancia. Entonces aquí, como puedes ver, si nos ponemos en informe panorámico, ahorita a ratito te voy a enseñar cómo agregar tu propiedad. Entonces en el informe panorámico puedes ver todos los usuarios que entran en tu sitio web, los usuarios nuevos y el tiempo de interacción, el tiempo que se quedan en tu página web. Como puedes ver, en este caso yo tengo 1800 usuarios, igual 1800 usuarios nuevos, y aquí en la parte de abajito puedes ver de dónde viene tu tráfico. Aquí, como puedes ver, mi tráfico mayormente viene de un tráfico orgánico, que esto quiere decir que se meten a Google y me encuentran a través de la palabra clave que ellos ingresan. Y también tengo un pequeño porcentaje que viene de forma directa. Esto puede ser alguna recomendación
recomendación que mandaron en algún sitio web, etcétera, y acceden a la página web de forma directa. Aquí, como puedes ver, toda esta información es oro, y también acá tenemos igual los principales países. Acá tenemos cuántas visitas ha tenido en los últimos días, en este caso 1900 visitas en los últimos días, en los últimos 7 días, en un día. Después tenemos este apartado que dice en tiempo real. Igual es muy importante porque aquí pues tú ves qué personas están ahorita en tiempo real viendo tu página web. Como puedes ver, en este momento que estoy grabando este video hay una persona visitando mi página web, que en este caso está desde el celular y al parecer es de Ciudad Juárez, ¿ok? Entonces igual está bastante chulo esta parte porque puedes ver en tiempo real quienes están visitando tu sitio web. Entonces no nos vamos a meter a muchas cosas avanzadas en Google Analytics. Yo te voy a recomendar que busques en YouTube. Realmente hay muchos tutoriales muy avanzados de esta herramienta. Entonces lo que sí tienes que tener pues es dar de alta tu cuenta, ya después buscas el tutorial. Yo te recomiendo que después que metas tu cuenta aquí, que la registres, tu página web, espérate un mes para que puedas ir sacando la analítica, ¿ok? Y ya puedas tomar decisiones importantes para tu página web. Entonces aquí tenemos este apartado que dice crear. Vamos a darle clic y tienes dos opciones, cuenta o propiedad. En este caso voy a darle clic acá en propiedad porque quiero crear una propiedad, y acá nos dice detalles de la propiedad, la zona horaria, en este caso vamos a ponerle México. Después tenemos lo que es moneda, lo puedes dejar como está. Acá nombre de la propiedad sería el nombre de tu sitio web. En este caso le podemos poner acá Mr. Andrés, que sería el nombre del sitio web. Después siguiente, acá tenemos describe tu empresa, obviamente pequeña. Después acá nos dice el sector, aquí puedes tú poner lo que tú quieras. En este caso yo le voy a poner internet y telecomunicaciones, ok. Vamos a darle clic en siguiente, elige sus objetivos. En este caso, como puedes darte cuenta, yo le voy a poner obtener informes de referencia, y vamos a darle clic acá en crear, ok. Dice comenzar a recoger datos, elige una plataforma, en este caso vamos a elegir web, y aquí como puedes ver me manda en este caso a que yo ponga la URL de mi sitio web. Ahorita lo vamos a estar poniendo, y esto que dice medición mejorada pues hay que dejarlo activado, ok. Entonces vamos a poner acá el sitio web que sería mrandres.com y nombre del flujo igual Mr. Andrés, ok. Y vamos a darle clic acá en crear flujo. Ahí está cargando, como puedes ver, acá nos dice que la recogida no está activada. Aquí lo que tenemos que hacer es activarlo, ver instrucciones, tenemos este botón de acá, y acá nos da las instrucciones de instalación. En este caso tú lo puedes instalar acá por medio de un plugin de WordPress, o también te da la opción de instalarlo de forma manual, que sería copiar este código y pegarlo. Entonces es como lo vamos a estar haciendo. Vamos a copiar este código y después nos vamos acá a nuestra página web, amigos, y pon muchísima atención acá, ok. Acá donde dice apariencia vamos a darle clic y te va a aparecer esto que dice temas, personalizar, y le vas a dar clic acá donde dice que dice elementos. Vamos a darle clic a elementos. Acá tenemos varias cosas que te aparecen y tienes este botón arriba, añadir un nuevo elemento. Vamos a darle clic, dice elige el tipo de elemento. Acá tienes que darle clic a que dice HUD. Entonces lo eliges y le das clic en crear. Después acá donde dice escribe un título, simplemente le puedes poner Google Analytics, ok. Analytics, y aquí pegas lo que sería el código que te ha dado. Después, amigos, vamos a dejar esto como está, donde dice HUD, dejamos esto como está, wp-head, y después acá donde dice reglas para mostrar, vamos a darle clic. Donde dice posición, acá dice elige, y simplemente le vamos a poner todo el sitio, ok, y listo. Vamos a darle clic acá donde dice publicar, amigos, y listo. Eso ha sido todo. Ya de esta manera ya tenemos activado lo que es el Google Analytics. Ahora, para probarlo, pues simplemente lo que puedes hacer es abrir una nueva ventana en incógnito y acceder a tu página web. En este caso lo voy a estar haciendo. Como puedes ver, estoy en otro navegador, estoy accediendo para que se pueda cargar como una visita. Y ahorita lo que vamos a hacer es irnos aquí al apartado del Google Analytics, ok. Y vamos a tachar esta parte y nos vamos aquí a Google Analytics, y acá recuerda tenemos las instrucciones. Vamos a darle clic y tenemos acá esto que dice instalar manualmente, y tienes esto acá abajo que dice prueba su sitio web opcional.
Entonces le das clic acá en probar para ver si ya por ahí está recibiendo los datos. Como puedes ver, acá nos aparece este icono del check color verde, que quiere decir que sí está recibiendo ya los datos, ¿ok? Entonces una vez que te aparezca ya este check, ya prácticamente está lista lo que sería la configuración. Entonces simplemente ya vas a tachar esta parte y como puedes ver acá tenemos lo que es la propiedad. Simplemente le damos clic acá en siguiente y dice que la recogida de datos está pendiente, ¿ok? Acá abajo dice ir a la página principal. Entonces vamos acá ya a la página principal y solamente tenemos que esperar, ¿ok? Ahorita podemos actualizar. Incluso me voy a ir a la página que está aquí y voy a actualizar para que ahorita nosotros podamos ver que tiene como una visita, ¿ok? Entonces te vas acá a la página principal, aquí donde dice informes, dale clic y acá tenemos esto que dice en tiempo real. Y como puedes ver te tiene que aparecer una persona. En este caso me aparece que estoy en escritorio porque soy yo mismo para probar que esto está funcionando, ¿ok? Entonces como puedes ver así de esta manera pues ya verificas que está instalado de forma correcta lo que es Google Analytics, ¿ok? Aquí como puedes darte cuenta, en este caso soy yo. Y listo amigos, ya va a comenzar lo que es la recogida de datos. Recuerda revisar toda esta información un mes después porque para que puedas sacar buena analítica, incluso 2 meses para que puedas sacar pues buenos datos. Y pues busca un video en YouTube donde te puedan explicar más a fondo todo lo que es Google Analytics. Igual si veo que este video tiene mucho apoyo, claro que voy a estar sacando un curso más avanzado donde te enseño absolutamente todo esto y cómo hacer pues modificaciones para ir escalando en las búsquedas de Google. Y bueno amigos, si has llegado hasta el final de este video te felicito, espero que realmente puedas comenzar a ganar dinero con este curso, ya que es mi metodología que yo mismo utilizo para crear las páginas web de Amazon afiliados. Recuerda que lo único que te pido es que puedas apoyar este curso comentando qué tal te ha parecido el curso, dando tus comentarios positivos, también dale like a este curso para que YouTube lo pueda promocionar y te invito a que te puedas suscribir a mi canal. Recuerda que si quieres adquirir el hosting con el mejor hosting que es HostGator, tendrás el enlace en el primer comentario y descripción de este video. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y te veo en un próximo curso. Hasta la próxima.